Michel Foucault. Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. Traducción de Elsa Cecilia Frost. Capítulo 6. Cambiar. 1. El análisis de las riquezas. En la época clásica, pues, no existía la vida, ni la ciencia de la vida, ni tampoco la filología. Pero sí una historia natural y una gramática general. Asimismo, tampoco existía una economía política, ya que, en el orden del saber, no existe la producción. A la inversa, en los siglos bien existe una noción que ha seguido siéndonos familiar, aunque haya perdido para nosotros su precisión esencial. Es más, no debería hablarse de noción a este respecto, pues no tiene lugar en el interior de un juego de conceptos económicos que desplazaría ligeramente, confiscándoles poco a poco su sentido o menoscabando su extensión. Se trata más bien de un dominio general, de una capa muy coherente y muy bien estratificada que comprende y aloja, como otros tantos objetos parciales, las nociones de valor, de precio, de comercio, de circulación, de renta, de interés. Este dominio, suelo y objeto de la economía durante la época clásica, es el de la riqueza. Es inútil plantearle cuestiones que provienen de una economía de tipo diferente, organizada, por ejemplo, en torno a la producción o al trabajo. Inútil igualmente el analizar sus diversos conceptos, aun y sobre todo si su nombre se ha perpetuado en consecuencia con una cierta analogía de sentido, sin tener en cuenta el sistema del que toman su positividad. Es tanto como querer analizar el género linneano fuera del dominio de la historia natural o la teoría de los tiempos de Beaufort sin tener en cuenta el hecho de que la gramática general era su condición histórica de posibilidad. Así, pues, hay que evitar una lectura retrospectiva que solo prestaría al análisis clásico de las riquezas la unidad ulterior de una economía política en vías de constituirse a ciegas. Sin embargo, los historiadores de las ideas tienen la costumbre de restituir de este modo el nacimiento enigmático de este saber que, en el pensamiento occidental, habría surgido armado de punta en blanco y ya peligroso en la época de Ricardo y de J. B. Say. Suponen una economía científica a la que una problemática puramente moral del provecho y de la renta, teoría del precio justo, justificación o condenación del interés, había convertido en imposible, situación que se agravó después por una confusión sistemática entre moneda y riqueza, valor y precio de mercado. De esta asimilación, el mercantilismo sería uno de los responsables principales, a la vez que la manifestación más evidente. Pero, poco a poco, el siglo XVIII habría ido asegurando las distinciones esenciales y habría discernido algunos de los grandes problemas que la economía positiva no dejaría de tratar desde entonces con unos instrumentos mejor adaptados. Así, la moneda descubriría su carácter convencional, aunque no arbitrario, y lo haría a través de la larga discusión entre los metalistas y los antimetalistas. Entre los primeros habría que contar a Chilpetti, Locke, Cantillon, Galliani, entre los segundos a Barbon, Bois-Guilloberti, sobre todo, a Lau, y luego más discretamente, tras el desastre de 1720, a Montesquieu y a Melon. También se habría comenzado es la obra de Cantillon, a separar una de otra la teoría del precio de cambio y la del valor intrínseco. Se habría visto la gran paradoja del valor oponiendo la inútil carestía del diamante al buen mercado de esa agua sin la cual no podemos vivir. En efecto, es posible encontrar este problema rigurosamente formulado por Galliani. Se habría empezado, prefigurando así a Gibbons y a Menger, a referir el valor a una teoría general de la utilidad, esbozada por Galliani, Kraslin, Turgot. Se habría comprendido la importancia de los precios elevados para el desarrollo del comercio. Se trata del principio de Becher, retomado en Francia por Bois-Guilloberti y Quesnay. Por último y en los fisiócratas, se habría iniciado el análisis del mecanismo de la producción. Y así, formada por piezas y trozos, la economía política plantearía silenciosamente sus temas esenciales, hasta el momento en que, retomando en un sentido distinto el análisis de la producción, Adam Smith sacara a luz el proceso de la creciente división del trabajo, Ricardo el papel desempeñado por el capital, J. B. Say algunas de las leyes fundamentales de la economía de mercado. Desde entonces, habría empezado a existir la economía política con su objeto propio y su coherencia interior. De hecho, los conceptos de moneda, precio, valor, circulación, mercado, no fueron pensados, en los siglos a partir de un futuro que los esperaba en la sombra, sino más bien sobre el suelo de una disposición epistemológica rigurosa y general. Es esta disposición la que sostiene en su necesidad de conjunto al análisis de las riquezas. Este es, con respecto a la economía política, lo que la gramática general con respecto a la filología y lo que la historia natural con respecto a la biología. Y así como no puede comprenderse la teoría del verbo y del nombre, el análisis del lenguaje de acción, el de las raíces y de su derivación, sin hacer referencia, a través de la gramática general,
a esa red arqueológica que los hace posibles y necesarios. Así tampoco puede comprenderse, sin discernir el dominio de la historia natural, lo que fueron la descripción, la caracterización y la taxonomía clásicas, ni tampoco la oposición entre sistema y método, o fijismo y evolución. De la misma manera resultaría imposible reencontrar el eslabón necesario que encadena el análisis de la moneda, de los precios, del valor, del comercio, si no se sacara a luz este dominio de las riquezas que es el lugar de su simultaneidad. Sin duda alguna, el análisis de las riquezas no se constituyó siguiendo las mismas líneas ni el mismo ritmo que la gramática general o la historia natural. Pues la reflexión sobre la moneda, el comercio y los cambios está ligada a una práctica y a unas instituciones. Pero, si pueden oponerse la práctica y la especulación pura, de cualquier manera, ambas reposan sobre un único e idéntico saber fundamental. Es muy posible que una reforma de la moneda, un uso bancario, una práctica comercial se racionalicen, se desarrollen, se mantengan o desaparezcan según formas propias, siempre estarán fundados sobre un cierto saber, saber oscuro que no se manifiesta por sí mismo en un discurso, sino cuyas necesidades son idénticamente iguales que las de las teorías abstractas o las especulaciones sin relación aparente con la realidad. En una cultura y en un momento dados, solo hay siempre una episteme, que define las condiciones de posibilidad de todo saber, sea que se manifieste en una teoría o que quede silenciosamente investida en una práctica. La reforma monetaria prescrita por los Estados Generales de 1575, las medidas mercantilistas o la experiencia de la UE, su liquidación tienen la misma base arqueológica que las teorías de Davanzati, de Bouteroue, de Petty o de Cantillon. Y lo que se requiere es hacer hablar a estas necesidades fundamentales del saber. 2. Moneda y precio. En el siglo XVI, el pensamiento económico está limitado, o casi limitado, al problema de los precios y al de la sustancia monetaria. La cuestión de los precios concierne al carácter absoluto o relativo del encarecimiento de las mercancías y al efecto que pueden tener sobre estos precios las devaluaciones sucesivas o la afluencia de los metales americanos. El problema de la sustancia monetaria es el de la naturaleza del patrón, de la relación de precio entre los diferentes metales utilizados, de la distorsión entre el peso de las monedas y sus valores nominales. Pero estas dos series de problemas estaban ligadas, ya que el metal no aparecería como signo, y como signo medidor de las riquezas, sino por ser él mismo una riqueza. Si podía significar, es porque era una marca real. Y de la misma manera que las palabras tenían la misma realidad que lo que decían, así como las marcas de los seres vivos estaban inscritas en sus cuerpos a la manera de marcas visibles y positivas, así los signos que indicaban las riquezas y las medían debían llevar en sí mismos la marca real. Para poder decir el precio, era necesario que fueran preciosos. Era necesario que fueran raros, útiles, deseables. Y también era necesario que todas estas cualidades fueran estables para que la marca que ellos imponían fuera una verdadera asignatura, universalmente legible. De ahí esta correlación entre el problema de los precios y la naturaleza de la moneda, que constituye el objeto privilegiado de toda reflexión sobre las riquezas desde Copérnico hasta Bodino y Davanzati. En la realidad material de la moneda se fundan sus dos funciones de medida común de las mercancías y de sustituto en el mecanismo de cambio. Una medida es estable, reconocida por todos y valiosa en cualquier lugar, si tiene por patrón una realidad asignable que se pueda comparar con la diversidad de las cosas que se quiere medir. Así, dice Copérnico, la tuesa y el celemín, cuyo largo y volumen materiales sirven de unidad. 1. En consecuencia, la moneda solo mide en verdad si su unidad es una realidad que existe realmente y a la cual puede referirse cualquier mercancía. En este sentido, el siglo XVI vuelve a la teoría admitida cuando menos durante una parte de la Edad Media y que permitía al príncipe o aún al consenso popular el derecho de fijar el valor impositus de la moneda, modificar las tasas, desmonetizar una categoría de piezas o todo el metal que se quiera. Es necesario que el valor de la moneda esté regulado por la masa metálica que contiene, es decir, que vuelva a lo que antes fue, cuando los príncipes no habían impreso aún su imagen ni su sello sobre los fragmentos metálicos. En aquel momento ni el cobre, ni el oro, ni la plata eran monedas, sino que solo se los estimaba según su peso. 2. No se daba valor de marcas reales a los signos arbitrarios. La moneda era una justa medida ya que no significaba más que su poder de medir las riquezas a partir de su propia realidad material de riqueza. Sobre este fondo epistemológico se operan las reformas en el siglo XVI y toman sus dimensiones propias los debates. Se trata de remitir los signos monetarios a su exactitud de medida. Es necesario que los valores nominales que llevan las piezas estén de acuerdo con la cantidad de metal que se ha elegido como patrón y que se encuentra incorporado en ellas. Así, pues, la moneda no significaría más que su valor medidor. En este sentido, el anónimo autor del compendio pide que toda la moneda actualmente corriente deje de serlo a partir de cierta fecha, ya que los encarecimientos del valor nominal han alterado,
Desde hace mucho tiempo, las funciones de medida, es necesario que las piezas ya amonedadas no se acepten sino después de estimar el metal que contienen. En cuanto a la nueva moneda tendrá por valor nominal su propio peso. A partir de ese momento solo serán corrientes la antigua y la nueva moneda, según un mismo valor, un mismo peso, una misma denominación, y así se restablecerá la moneda en su antigua tasa y su antigua bondad. 3. No se sabe si el texto del Compendius, que no se publicó antes de 1581, pero que en verdad existe y circula en manuscrito una treintena de años antes, inspiró la política monetaria del reinado de Isabel. Una cosa es cierta, a saber, que después de una serie de encarecimientos, de devaluaciones, entre 1544 y 1559, la proclamación de marzo de 1561 abate el valor nominal de la moneda y lo remite a la cantidad de metal que contiene. Del mismo modo, en Francia, los Estados Generales de 1575 piden y obtienen la supresión de las unidades de cuenta, que introducían una tercera definición de la moneda, puramente aritmética, que se añadía a la definición del peso y a la del valor nominal. Esta relación complementaria ocultaba a los ojos de quienes estaban mal instruidos al respecto el sentido de las manipulaciones sobre la moneda. El edicto de septiembre de 1577 establece el escudo de oro a la vez como pieza real y como unidad de cuenta, decreta la subordinación de todos los otros metales al oro, en particular de la plata, que guarda su valor liberatorio pero pierde su inmutabilidad de derecho. Así, las monedas se revalúan no a partir de su peso metálico. El signo que llevan el valor impositus no es más que la marca exacta y transparente de la medida que constituyen. Pero, al mismo tiempo que esta vuelta es exigida y a veces lograda, salen a luz cierto número de fenómenos propios de la moneda signo y comprometen, quizá definitivamente, su papel de medida. Primero, el hecho de que una moneda circule tanto más rápidamente cuando menos buena es, en tanto que las piezas con un alto índice de metal se encuentran escondidas y no figuran en el comercio, es la ley llamada de Gresan, 4 que Copérnico 5 y el autor del Compendio 6 conocían ya. Después, y sobre todo, la relación entre los hechos monetarios y el movimiento de los precios. Por ello, aparece la moneda como una mercancía, entre otras, no como un patrón absoluto de todas las equivalencias, sino como mercadería cuya capacidad de cambio y, en consecuencia, su valor de sustituto en los cambios se modifican según su frecuencia o su rareza. La moneda también tiene su precio. Malestroit 7 había señalado que, a pesar de la apariencia, no había habido aumento de precios durante el curso del siglo XVI, ya que las mercancías son siempre lo que son y la moneda, en su naturaleza propia, es un patrón constante. El encarecimiento de las mercaderías solo puede deberse al aumento de los valores nominales que lleva una misma masa metálica, pero, por una misma cantidad de trigo, se da siempre el mismo peso de oro y de plata. Así, pues, nada ha encarecido, como el escudo de oro valía en moneda de cuenta 20 sueldos torneses bajo Felipe y ahora vale 50. Es necesario que una vara de terciopelo que entonces costaba 4 libras valga 10 ahora. El encarecimiento de todas las cosas no proviene de entregar más, sino de recibir menos en cantidad de oro y de plata de lo que se había acostumbrado. Pero a partir de esta identificación del papel de la moneda con la masa de metal que hace circular, se concibe muy bien que esté sometida a las mismas variaciones que todas las otras mercancías. Y si Malestroit admite implícitamente que la cantidad y el valor mercantil de los metales permanecen estables, Bodino, muy pocos años después, 8 verifica un aumento de la masa metálica importada del Nuevo Mundo y, en consecuencia, un encarecimiento real de las mercancías, ya que los príncipes, que poseen o reciben de los particulares lingotes en mayor cantidad, han acuñado piezas más numerosas y de mejor aleación. Así, pues, por una misma mercancía se da una cantidad mayor de metal. El aumento de los precios tiene, pues, una causa principal, que es casi la única que nadie ha tocado hasta ahora: la abundancia de oro y plata, la abundancia de lo que da estimación y precio a las cosas. El patrón mismo de las equivalencias está preso en el sistema de los cambios y el poder de compra de la moneda no significa más que el valor mercantil del metal. La marca que distingue la moneda, la determina, la hace cierta y aceptable para todos, es, pues, reversible, y se la puede leer en dos sentidos: remilca una cantidad de metal que es una medida constante, así la descifra Malestroit, pero remite también a esas mercancías variables en cantidad y en precio que son los metales, es la lectura de Bodino. Se tiene ahí una disposición análoga a la que caracteriza el régimen general de los signos en el siglo XVI. Los signos, recordémoslo, estaban constituidos por semejanzas que, a su vez, para ser reconocidas, necesitaban signos. Aquí, el signo monetario no puede definir su valor de cambio, no puede fundamentarse como marca sino a partir de una masa metálica que, a su vez, define su valor dentro del orden de las otras mercancías. Si se admite que el cambio, dentro del sistema de necesidades,
corresponde a la similitud dentro del de los conocimientos, se ve que una misma e idéntica configuración de la episteme controló, durante el Renacimiento, el saber de la naturaleza y la reflexión o las prácticas concernientes a la moneda. Y así como la relación entre el microcosmos y el macrocosmos era indispensable para detener la oscilación indefinida de la semejanza y el signo, así, ha sido necesario poner una cierta relación entre el metal y la mercancía que, en el extremo, permitía fijar el valor mercantil total de los metales preciosos y, en consecuencia, valorar de una manera cierta y definitiva el precio de todas las mercaderías. Esta relación es la que ya había sido establecida por la providencia cuando hundió en la tierra las minas de oro y de plata y las hizo crecer lentamente, como sobre la tierra se desarrollan las plantas y se multiplican los animales. Entre todas las cosas que el hombre puede necesitar o desear y las vetas centelleantes, ocultas, en las que crecen oscuramente los metales, hay una correspondencia absoluta. La naturaleza, dice Davanzati, ha hecho buenas todas las cosas terrenas. La suma de estas en virtud del acuerdo establecido entre los hombres vale todo el oro que se trabaja. Así, pues, todos los hombres desean todo para adquirir todas las cosas. Para verificar todos los días la regla y las proporciones matemáticas que las cosas guardan entre sí y con el oro, se requeriría que, desde lo alto del cielo o de algún observatorio muy elevado, se pudiera contemplar las cosas que existen y que se hacen en la tierra o, más bien, sus imágenes reproducidas y reflejadas en el cielo como en un espejo fiel. Abandonaríamos entonces todos nuestros cálculos y diríamos, hay sobre la tierra tanto oro, tantas cosas, tantos hombres, tantas necesidades, en la medida en que cada cosa satisface necesidades, su valor será de tantas cosas o de tanto oro. Este cálculo celeste y exhaustivo no puede hacerlo nadie más que Dios, corresponde a ese otro cálculo que establece una relación entre cada elemento del microcosmos y un elemento del macrocosmos con esta única diferencia, que este une lo terrestre con lo celeste y va de las cosas, de los animales y el hombre hasta las estrellas, en tanto que el segundo une la tierra con las cavernas y las minas, hace corresponder las cosas que nacen entre las manos del hombre con los tesoros desaparecidos desde la creación del mundo. Las marcas de la similitud, por guiar el conocimiento, se dirigen a la perfección del cielo, los signos del cambio, por satisfacer el deseo, se apoyan en el centelleo negro, peligroso y maldito del metal. Centelleo equívoco, ya que reproduce en el fondo de la tierra el que canta en el extremo de la noche, reside ahí como una promesa de felicidad invertida y, dado que el metal se asemeja a los astros, el saber acerca de todos estos tesoros peligrosos es, al mismo tiempo, el saber acerca del mundo. La reflexión sobre las riquezas oscila sin la gran especulación sobre el cosmos, tal como, a la inversa, el profundo conocimiento del orden del mundo debe conducir al secreto de los metales y a la posesión de las riquezas. Vemos, pues, qué red tan cerrada de necesidad liga, en el siglo XVI, los elementos del saber, como la cosmología de los signos duplica y fundamenta, en última instancia, la reflexión sobre los precios y la moneda, como autoriza también una especulación teórica y práctica sobre los metales, como hace que se comuniquen las promesas del deseo y las del conocimiento, de la misma manera que se responden y se relacionan, por afinidades secretas, los metales y los astros. En los confines del saber, ahí donde llega a ser todopoderoso y casi divino, se reúnen tres grandes funciones, las de Basileus, filósofos y metaicos. Pero así como este saber no se da sino por fragmentos y en el relámpago atento de la divinatio, así, por lo que respecta a las relaciones singulares y parciales entre las cosas y el metal, el deseo y los precios, el conocimiento divino o el que se puede adquirir desde algún observatorio muy elevado no se da al nombre, a no ser por momentos y como por azar, a los espíritus que saben acechar, es decir, a los mercaderes. Lo que los adivinos eran en el juego indefinido de las semejanzas y de los signos, lo son los mercaderes en el juego, siempre abierto también, de los cambios y de las monedas. Desde aquí abajo descubrimos apenas las cosas que nos rodean y les damos un precio según que veamos que tienen mayor o menor demanda en cada lugar y en cada tiempo. Los mercaderes advierten pronto y bien esto y, por ello, conocen admirablemente el precio de las cosas. 3. El mercantilismo. A fin de que el dominio de las riquezas se constituya como objeto de reflexión en el pensamiento clásico, ha sido necesario que la configuración establecida en el siglo XVI se desatase entre los economistas del Renacimiento, hasta llegar al propio Davanzati. La capacidad de la moneda para medir las mercancías y su intercambiabilidad reposa en su valor intrínseco. Se sabía muy bien que los metales preciosos tenían poca utilidad fuera de la acuñación, pero si habían sido elegidos como patrón, si fueron utilizados en el cambio y, en consecuencia, alcanzaban un precio elevado, esto se debe a que en el orden natural y, en sí mismos, tenían un precio absoluto, fundamental, más elevado que cualquier otro al que pudiera referirse el valor de cada mercancía. 11. El metal precioso era, de suyo, la marca de la riqueza,
Su resplandor oculto indicaba a la vez que era presencia oculta y signatura visible de todas las riquezas del mundo. Por esta razón, tiene un precio. Por esta razón también, mide todos los precios, y, por último, por esta razón, se le puede cambiar por cualquier cosa que tenga un precio. Era lo precioso por excelencia. En el siglo XVII, se atribuyen siempre estas tres propiedades a la moneda, pero se las hace descansar a las tres no ya sobre la primera, tener precio, sino sobre la última, sustituir a lo que tiene precio. En tanto que el Renacimiento fundaba las dos funciones del metal amonedado, medida y sustituto, sobre la reduplicación de su carácter intrínseco, el hecho de ser precioso, el siglo XVII hace oscilar el análisis, lo que sirve de fundamento a los otros dos caracteres. La capacidad de medir y la capacidad de recibir un precio aparecen pues como cualidades que se derivan de esta función, es la función de cambio. Esta inversión es fruto de un conjunto de reflexiones y prácticas que se distribuyen todo a lo largo del siglo XVII, desde Scipión de Gramont hasta Nicolás Barbón, y que se agrupan bajo el término, algo aproximativo, de mercantilismo. Con cierto apresuramiento, se acostumbra a caracterizarlo por un monetarismo absoluto, es decir, por una confusión sistemática, u obstinada, entre las riquezas y las especies monetarias. De hecho, lo que el mercantilismo instaura no es una identidad más o menos confusa entre unas y otras, sino una articulación reflexionada que hace de la moneda el instrumento de representación y análisis de las riquezas y, a la inversa, de las riquezas el contenido representado por la moneda. Así como la vieja configuración circular de las similitudes y las marcas se desató para desplegarse según las dos capas correlativas de la representación y de los signos, así el círculo de lo precioso se deshace en la época del mercantilismo. Las riquezas se despliegan como objetos de las necesidades y de los deseos, se dividen y se sustituyen unas a otras por el juego de las especies amonedadas que las significan, y las relaciones recíprocas entre la moneda y la riqueza se establecen bajo la forma de la circulación y de los cambios. Si ha sido posible creer que el mercantilismo confundía la riqueza y la moneda, esto se debe sin duda a que la moneda tiene para él el poder de representar toda riqueza posible, ya que es el instrumento universal del análisis y de la representación de ella, porque recubre, sin residuos, el conjunto de su dominio. Toda riqueza es amonedable, así es como entra en circulación. De la misma manera, todo ser natural era caracterizable y podía entrar en una taxonomía, todo individuo era nombrable y podía entrar en un lenguaje articulado, toda representación era significable y podía entrar, para ser conocida, en un sistema de identidades y de diferencias. Pero esto exige un examen más detallado. Entre todas las cosas que existen en el mundo, ¿a cuáles va a poder llamar riquezas el mercantilismo? A todas aquellas que, siendo representables, son además objeto del deseo. Es decir, aun aquellas que están marcadas por la necesidad, la utilidad, el placer o la rareza. Ahora bien, ¿acaso puede decirse que los metales que sirven para fabricar piezas de moneda, no se trata aquí del vellón que solo sirve de complemento en ciertas comarcas, sino de los que son utilizados en el comercio exterior, forman parte de las riquezas? El oro y la plata tienen escasa utilidad, aunque puede servirse de ellos para el uso de la casa, y si fueron raros, su abundancia excede aún lo que se requiere para esta utilización. Si se los busca, si los hombres consideran que siempre les hacen falta, si explotan las minas y se van a la guerra para apoderarse de ellos, esto se debe a que la fabricación de monedas de oro y plata les ha dado una utilidad y una rareza que estos metales no poseen por sí mismos. La moneda no toma su valor de la materia de la que se compone, sino más bien de la forma que es la imagen o la marca del príncipe. El oro es precioso por ser moneda y no a la inversa. De un solo golpe, la relación tan estrechamente fijada en el siglo XVI se invierte, la moneda, y hasta el metal del que está hecha, recibe su valor de su pura función de signo. Esto entraña dos consecuencias. Primera, el valor de las cosas no provendrá ya del metal. Este valor se establece por sí mismo, sin referencia a la moneda, según los criterios de utilidad, de placer o de rareza. Las cosas toman valor por su relación entre sí. El metal solo permite representar este valor, del mismo modo que un nombre representa una imagen o una idea, pero no la constituye. El oro no es más que el signo y el instrumento usual para poner en práctica el valor de las cosas, pero la verdadera estimación de estas tiene su origen en el juicio humano y en la facultad que llamamos estimativa. Las riquezas son riquezas porque las estimamos, así como nuestras ideas son lo que son porque nos las representamos. Los signos monetarios o verbales se les dan por añadidura. Pero, ¿por qué el oro y la plata, que en sí mismos apenas son riquezas, han recibido o tomado este poder significante? Sin duda, se podría haber utilizado otra mercancía para este efecto por vil y abyecta que fuera. El cobre que, en muchas naciones permanece en estado de baratura, no se convierte en algo precioso en otros sino en la medida en que se transforma en moneda. Pero, de manera general,
El oro y la plata sirven porque contienen en sí mismos una perfección propia. Perfección que no es del orden del precio, sino que surge de su capacidad indefinida de representación. Son duros, imperecederos, inalterables, pueden dividirse en pedazos minúsculos, pueden juntar un gran peso en un volumen débil, pueden ser transportados con facilidad, son fáciles de horadar. Todo esto hace del oro y de la plata un instrumento privilegiado para representar todas las otras riquezas y para hacer por análisis una comparación rigurosa de ellas. Así se define la relación entre la moneda y las riquezas. Relación arbitraria, ya que no es el valor intrínseco del metal lo que da el precio a las cosas. Cualquier objeto, aún sin precio, puede servir de moneda, pero se requiere aunque tenga las cualidades propias de la representación y las capacidades de análisis que permitan establecer relaciones de igualdad y de diferencia entre las riquezas. Aparece, así, que la utilización del oro y de la plata está justamente fundada. Como dice Bouteroue, la moneda es una porción de materia a la que la autoridad pública ha dado un peso y un valor cierto para servir de precio e igualar en el comercio la desigualdad de todas las cosas. El mercantilismo liberó a la vez a la moneda del postulado del valor propio del metal, la locura de aquellos para quienes la plata es una mercancía como cualquier otra y estableció entre ella y la riqueza una relación rigurosa de representación y de análisis. Lo que consideramos en la moneda, dice Barbon, no es tanto la cantidad de plata que contiene, sino el hecho de que tenga curso. Por lo común se es injusto, y de manera doble, con lo que se ha convenido en llamar el mercantilismo, sea que se denuncie en él lo que no ha dejado de criticar, el valor intrínseco del metal como principio de riqueza, sea que se descubra en él una serie de contradicciones inmediatas. ¿Acaso no ha definido la moneda en su pura función de signo, a la vez que pedía su acumulación como si fuera una mercancía? ¿No ha reconocido la importancia de las fluctuaciones cuantitativas del numerario y desconocido su acción sobre los precios? ¿Acaso no fue proteccionista, a la vez que fundaba sobre el cambio el mecanismo de aumento de las riquezas? De hecho, estas contradicciones o estos titubeos no existen a menos que se plantea al mercantilismo un dilema que no podía tener sentido para él, el de la moneda como mercancía o signo. Para el pensamiento clásico que por entonces empezaba a constituirse, la moneda es lo que permite representar las riquezas. Sin tales signos, las riquezas permanecerán inmóviles, inútiles y como silenciosas. El oro y la plata son, en este sentido, creadores de todo aquello que el hombre puede codiciar. Pero a fin de poder desempeñar este papel de representación, es necesario que la moneda presente propiedades, físicas y no económicas, que la hagan adecuada para esta tarea y preciosa. Se convierte en mercancía rara y desigualmente repartida a título de signo universal. El curso y el valor impuestos a toda moneda son la verdadera bondad intrínseca de esta. Así como, en el orden de las representaciones, los signos que las reemplazan y las analizan deben ser ellos también representaciones. Así, la moneda solo puede significar riqueza siendo ella misma riqueza, pero se convierte en tal por ser un signo, en tanto que una representación debe ser representada primero para después convertirse en signo. De ahí, las aparentes contradicciones entre los principios de la acumulación y las reglas de la circulación. En un momento dado del tiempo, se determinó el número de especies que existían. Colbert era de la opinión de que, a pesar de la explotación de las minas, a pesar del metal americano, la cantidad de plata que corre por Europa es constante. Ahora bien, se necesita esta plata para representar las riquezas, es decir, atraerlas, hacerlas aparecer trayéndolas del extranjero o fabricándolas en el lugar. También se tiene necesidad de ella para hacerlas pasar de mano en el proceso de cambio. Por ello, es necesario importar metal de los estados vecinos. Lo único que puede producir este gran efecto es el comercio y todo lo que depende de él. Así, pues, la legislación debe vigilar dos cosas: prohibir la salida del metal al extranjero o su utilización para otros fines que no sean la acuñación, y fijar tales derechos de aduana que permitan a la balanza comercial el ser siempre positiva, favorecer la importación de mercancías en bruto y prevenir, en la medida de lo posible, la de objetos fabricados, exportar productos manufacturados más que las mercaderías mismas cuya desaparición lleva a la escasez y provoca el aumento de precios. Ahora bien, el metal que se acumula no está destinado a la obstrucción ni al sueño, no se le atrae a un estado sino para ser consumido por el cambio. Como dice Becher, todo aquello que es gasto para uno de los socios es entrada para el otro, y Thomas Moon identifica la plata contante con la fortuna. Pues la plata no se convierte en riqueza real sino en la medida exacta en que cumple con su función representativa, cuando reemplaza a las mercancías, cuando les permite desplazarse o esperar, cuando da a la materia bruta la oportunidad de convertirse en bienes de consumo, cuando retribuye el trabajo. Así, pues, no hay por qué temer que la acumulación de plata en un estado haga aumentar los precios, y el principio establecido por Bodino de que la gran carestía del siglo XVI se debió al aflujo del oro americano no es válida,
Si bien es verdad que la multiplicación del numerario hace subir primero los precios, estimula el comercio y las manufacturas, la cantidad de riqueza crece y el número de elementos entre los cuales se reparten las especies aumenta también. El alza de los precios no es de temerse, por el contrario, ahora que los objetos preciosos se han multiplicado, ahora que los burgueses, como dice Scipión de Gramont, pueden llevar satín ni terciopelo, el valor de las cosas, aun de las más raras, solo puede bajar en comparación con la totalidad de las demás, así como cada fragmento de metal pierde su valor frente a los otros a medida que aumenta la masa de las especies en circulación. En consecuencia, las relaciones entre riqueza y moneda se establecen sobre la circulación y el cambio y no ya sobre la preciosidad del metal. Cuando los bienes pueden circular, y lo hacen gracias a la moneda, se multiplican y las riquezas aumentan. Cuando las especies se hacen más numerosas, por el efecto de una buena circulación y de una balanza favorable, es posible atraer nuevas mercancías y multiplicar los cultivos y las fábricas. Es necesario decir, con Horneck, que el oro y la plata son lo más puro de nuestra sangre, la médula de nuestras fuerzas, los instrumentos más indispensables de la actividad humana y de nuestra existencia. Aquí encontramos de nuevo la vieja metáfora de una moneda que es seria, con respecto a la sociedad, lo que la sangre es con respecto al cuerpo. Pero en Avanzati, las especias no tenían otro papel que el de irrigar las diversas partes de la nación. Ahora que la moneda y la riqueza son tomadas ambas dentro del espacio de los cambios y de la circulación, el mercantilismo puede ajustar su análisis al modelo recientemente dado por Harvey. Según Hobbes, el circuito venoso de la moneda es el de los impuestos y tasas que exigen, sobre las mercancías transportadas, compradas o vendidas, una cierta masa metálica. Esta es conducida hasta el corazón del hombre leviatán, es decir, hasta los cofres del Estado. Ahí, el metal recibe el principio vital, en efecto, el Estado puede fundirlo o ponerlo en circulación. En todo caso, solo su autoridad le dará curso, y redistribuido entre los particulares, en la forma de pensiones, de tratos o de retribución por las provisiones compradas por el Estado, estimulará, en el segundo circuito, ahora arterial, los cambios, las fábricas y los cultivos. Así, la circulación se convierte en una de las categorías fundamentales del análisis. Pero la transferencia de este modelo fisiológico solo ha sido posible por la apertura más profunda de un espacio común a la moneda y a los signos, a las riquezas y a las representaciones. La metáfora, tan frecuente en nuestro occidente, de la ciudad y el cuerpo, solo tomó en el siglo XVII su fuerza imaginaria sobre la base de necesidades arqueológicas mucho más radicales. A través de la experiencia mercantilista, el dominio de las riquezas se constituye del mismo modo que el de las representaciones. Ya se ha visto que éstas tenían el poder de representar a partir de sí mismas, de abrir un espacio en sí en el que ellas se analizaban y formaban con sus propios elementos sustitutos que permitían a la vez establecer un sistema de signos y un cuadro de las identidades y de las diferencias. De la misma manera, las riquezas tienen el poder de cambiarse, de analizarse en partes que autorizan las relaciones de igualdad o desigualdad, de significarse unas a otras por estos elementos de riquezas perfectamente comparables que son los metales preciosos. Y así como todo el mundo de la representación se cubre de representaciones de segundo grado que las representan y esto en una cadena ininterrumpida, así todas las riquezas del mundo están en relación unas con otras, en la medida en que forman parte de un sistema de cambio. De una representación a otra no hay un acto autónomo de significación, sino una simple e indefinida posibilidad de cambio. Sean cuales fueren las determinaciones y las consecuencias económicas, el mercantilismo, si se le interroga al nivel de la episteme, aparece como el lento y largo esfuerzo por poner la reflexión sobre los precios y la moneda en el estrecho filo del análisis de las representaciones. Hizo surgir un dominio de las riquezas que está conectado con el que, por la misma época, se abrió ante la historia natural y también con el que se desplegó ante la gramática general. Pero en tanto que, en estos dos últimos casos, la mutación se llevó a cabo bruscamente, de pronto en la Grammaire de Port Royal surge un cierto modo de ser del lenguaje. Casi de golpe se manifiesta con Johnston y Tournefort un cierto modo de ser de los individuos naturales, el modo de ser de la moneda y de la riqueza, por estar ligado a toda una praxis, a todo un conjunto institucional, tenía, en cambio, un índice de viscosidad histórica mucho más alto. Los seres naturales y el lenguaje no tuvieron necesidad del equivalente de la larga operación mercantilista para entrar en el dominio de la representación, someterse a sus leyes y recibir de ellas sus signos y sus principios de orden. 4. La prenda y el precio. La teoría clásica de la moneda y de los precios se elaboró a través de experiencias históricas muy bien conocidas. Por lo pronto, se trata de la gran crisis de los signos monetarios que se inició sobre todo en Europa en el siglo XVII. ¿Acaso es necesario ver una primera crisis de conciencia, todavía marginal y alusiva, en la afirmación de Colbert de que la masa metálica es estable en Europa y pueden pasarse por alto los aportes americanos?
En todo caso, a fines del siglo se tiene la experiencia de que el metal amonedado es muy raro, regresión del comercio, baja de los precios, dificultades para pagar las deudas, las rentas y los impuestos, desvalorización de la tierra. De ahí, la gran serie de devaluaciones que tienen lugar en Francia durante los 15 primeros años del siglo XVIII a fin de multiplicar el numerario, las 11 disminuciones, revaluaciones, que se escalonan del 1 de diciembre de 1713 al 1 de septiembre de 1715 y que estaban destinadas, aunque fue un fracaso, a volver a poner en circulación el metal que se oculta, toda una serie de medidas que disminuyen la tasa de las rentas al reducir su capital nominal, la aparición de billetes de moneda en 1701, bien pronto reemplazados por las rentas del Estado. Entre muchas otras consecuencias, la experiencia de Law permitió la reaparición de los metales, el aumento de los precios, la revaluación de la tierra, la recuperación del comercio. Los edictos de enero y de mayo de 1726 instauraron, para todo el siglo XVIII, una moneda metálica estable, ordenan la fabricación de un luis de oro que vale y que valdrá hasta la Revolución 24 libras tomesas. Y se acostumbra a ver en estas experiencias, en su contexto teórico, en las discusiones a las que dieron lugar, el enfrentamiento de los partidarios de una moneda signo y los partidarios de una moneda mercancía. De un lado está Law, desde luego, con Terrasson, Dutot, Montesquieu, el caballero de Jaucourt, frente a ellos se alinean, entre otros, Paris Duvernay, el canciller d'Aguesseau, Condillac, Destut, entre los dos grupos y siguiendo una línea media, habría que poner a Melon y a Graslin. Es verdad que sería interesante el hacer el recuento exacto de las opiniones y determinar cómo se distribuyen en los diferentes grupos sociales. Pero si se interroga al saber que ha hecho posibles unas y otras a la vez, nos damos cuenta de que la oposición es superficial, y de que, si es necesaria, es a partir de una disposición única que solo procura, en un punto determinado, la bifurcación de una elección indispensable. Esta disposición única es la que define la moneda como una prenda. Definición que se encuentra en Locke y, un poco antes de él, en Vaughan, después en Melon. El oro y la plata son, por convención general, la prenda, el equivalente o como la medida común de todo lo que sirve al uso de los hombres. En Dutot, las riquezas de confianza o de opinión no son más que representativas, como el oro, la plata, el bronce, el cobre. En Fort Bourne-Nice, el punto importante en las riquezas de convención consiste en la seguridad que tienen los propietarios de la plata y las mercaderías de cambiarlas cuando quieran, sobre la base establecida por el uso. 40. Decir que la moneda es una prenda es decir que no es más que una ficha que se recibe por consentimiento común en consecuencia, ficción pura, pero también es decir que vale exactamente aquello por lo cual se la ha cambiado, ya que a su vez podrá ser cambiada por esa misma cantidad de mercancía o su equivalente. La moneda puede siempre devolver a las manos de su propietario lo que acaba de cambiarse por ella, así como, en la representación, un signo debe poder remitir al pensamiento que representa. La moneda es una memoria sólida, una representación que se desdobla, un cambio diferido. Como dice Letrosne, el comercio que se sirve de la moneda es un perfeccionamiento en la medida misma en que es un comercio imperfecto, un acto al que falta, durante un tiempo, lo que lo compensa, una media operación que promete y espera el cambio inverso por el cual la prenda se convertirá de nuevo en su contenido efectivo. Pero, ¿cómo puede dar esta seguridad la prenda monetaria? ¿Cómo puede escapar al dilema del signo sin valor o de la mercancía análoga a todas las demás? He ahí el lugar donde radica la herejía para el análisis clásico de la moneda, la elección que opone a los partidarios de Law y sus adversarios. En efecto, es posible concebir que la operación que da la moneda en prenda está asegurada por el valor de compra de la materia de la que está hecha, o, al contrario, por otra mercancía, exterior a ella pero que la estaría ligada por el consentimiento colectivo o la voluntad del príncipe. Law eligió esta segunda solución a causa de la rareza del metal y de las oscilaciones de su valor de compra. Piensa que se puede hacer circular una moneda de papel que sería prenda de la propiedad territorial. No se trata pues más que de emitir billetes hipotéticos sobre las tierras y que deben extinguirse por pagos anuales. Estos billetes circularán como la plata amonedada por el valor que expresen. 42. Sabemos que Law fue obligado a renunciar a esta técnica durante su experiencia francesa y que hizo asegurar la prenda de la moneda por una compañía de comercio. El fracaso de la empresa no empañó para nada la teoría de la moneda prenda que había hecho posible y que haría igualmente posible toda reflexión sobre la moneda, aún la opuesta a las concepciones de Law. Y al instaurarse una moneda metálica estable en 1726, se exigió la prenda a la sustancia misma de la especie. Lo que asegura la intercambiabilidad de la moneda es el valor de compra del metal presente en ella, y Turgot criticará a Law el haber creído que la moneda no es más que una riqueza de signo cuyo crédito se funda en la marca del príncipe. Esta marca aparece ahí para certificar el peso y el título. Así, pues, la plata es, como mercancía y no como signo,
la medida común de las otras mercancías. El oro obtiene su precio de su rareza y, lejos de ser un mal el que sea empleado al mismo tiempo como mercancía y como medida, estos dos empleos sostienen su precio. 43 Lau, con sus partidarios, no se opone a su siglo como el precursor genial o imprudente, de las monedas fiduciarias. Del mismo modo que sus adversarios, define la moneda como prenda. Pero considera que su fundamento estará más asegurado, a la vez más abundante y estable, por una mercancía exterior a la especie monetaria misma. Sus adversarios, en cambio, piensan que estará mejor asegurado, más cierto y menos sometido a las especulaciones, por la sustancia metálica que constituye la realidad material de la moneda. Entre Lau y quienes lo critican, la oposición solo concierne a la distancia entre lo que se da en prenda y lo emprendado. En un caso, la moneda, aligerada en sí misma de todo valor de compra, pero asegurada por un valor que le es exterior, es aquello por lo que se cambian las mercancías. 44 En el otro caso, la moneda, que tiene en sí un precio, es a la vez aquello por lo que y aquello por qué se cambian las riquezas. Pero tanto en un caso como en el otro, la moneda permite fijar el precio de las cosas gracias a una cierta relación de proporción con las riquezas y un cierto poder de hacerlas circular. En cuanto prenda, la moneda designa una cierta riqueza, real o no, establece su precio. Pero la relación entre la moneda y las mercancías, en consecuencia el sistema de precios, se modifica desde que, en un cierto punto del tiempo, se alteran la cantidad de moneda o la cantidad de mercancía. Si la moneda es una cantidad pequeña, en relación con los bienes, tendrá un gran valor y los precios serán bajos. Si su cantidad aumenta a tal punto que sea abundante frente a las riquezas, tendrá poco valor y los precios serán altos. El poder de representación y de análisis de la moneda varía con la cantidad de especies, por una parte, y la cantidad de riquezas, por la otra. Solo sería constante si las dos cantidades fueran estables o variaran juntas en una misma proporción. La ley cuantitativa no fue inventada por Locke. Ya Bodino y Davanzati sabían muy bien en el siglo XVI que el aumento de las masas metálicas en circulación hacía aumentar el precio de las mercancías, pero este mecanismo aparecía ligado a una desvalorización intrínseca del metal. A fines del siglo XVII, este mismo mecanismo fue definido a partir de la función representativa de la moneda, pues la cantidad de la moneda está en proporción con todo el comercio. Más metal y de golpe toda mercancía que exista en el mundo podrá disponer de un poco más de elementos representativos, más mercancías y cada unidad metálica será un poco más emprendada. Basta con tomar una mercadería cualquiera como punto estable de referencia para que el fenómeno de la variación aparezca con toda claridad. Si tomamos, dice Locke, el trigo como medida fija, encontraremos que la plata ha sufrido en su valor las mismas variaciones que las otras mercancías. La razón es muy clara. Desde el descubrimiento de las Indias, hay en el mundo 10 veces más plata que la que había antes. Vale también 10 menos, es decir, es necesario dar 10 veces más de lo que se daba hace 200 años para comprar la misma cantidad de mercancías. 45 La baja del valor del metal que aquí se invoca no concierne a una cierta cualidad preciosa que le pertenecería de suyo, sino a su poder general de representación. Es necesario considerar las monedas y las riquezas como dos masas gemelas que se corresponden necesariamente, como el total de la una es con respecto al total de la otra, será la parte de una con respecto a la parte de la otra. Si no hubiera más que una mercancía divisible como el oro, la mitad de esta mercancía correspondería a la mitad del total del otro lado. 46 Si suponemos que no hay más que un bien en el mundo, todo el oro de la tierra serviría para representarlo, y a la inversa, si todos los hombres no dispusieran más que de una sola pieza monetaria, todas las riquezas que nacen de la naturaleza o que surgen de sus manos, deberían participar de sus subdivisiones. A partir de esta situación límite, si la plata empieza a fluir y las mercaderías permanecen iguales, el valor de cada parte de la especie disminuirá otro tanto. A la inversa, si la industria, las artes y la ciencia introducen nuevos objetos en el círculo de los cambios, será necesario aplicar al nuevo valor de estas nuevas producciones una porción de los signos representativos de los valores. Esta porción, tomada de la masa de los signos, disminuirá su cantidad relativa y aumentará su valor representativo otro tanto para enfrentarse a más valores, pues su función es representarlos todos, en las proporciones que le convienen. Así, pues, no hay precio justo, no hay nada en una mercancía cualquiera que indique por algún carácter intrínseco la cantidad de moneda que habría que retribuir por ella. La baratura no es ni más ni menos exacta que la carestía. Sin embargo, existen reglas de comodidad que permiten fijar la cantidad de moneda por la cual conviene representar las riquezas. En último extremo, toda cosa intercambiable debería tener su equivalente, su designación, en especies, lo que no tendría inconveniente en el caso de que la moneda utilizada era de papel, se la fabricaría o destruiría, de acuerdo con la idea de Lau, según las necesidades del cambio.
Pero todo esto sería estorboso o aún imposible si la moneda es metálica. Ahora bien, una sola y la misma unidad monetaria adquiere, al circular, el poder de representar muchas cosas. Al cambiar de manos, es tanto el pago de un objeto al empresario, como el de un salario al obrero, el de una mercadería al comerciante, el de un producto al granjero o aún el de la renta al propietario. Una sola masa metálica puede, con el correr del tiempo, y según los individuos que la reciben, representar muchas cosas equivalentes: un objeto, un trabajo, una medida de trigo, una parte de ganancia. Lo mismo que un nombre común tiene el poder de representar muchas cosas o un carácter taxonómico el de representar muchos individuos, muchas especies, muchos géneros, etc. Pero, en tanto que el carácter no cubre una generalidad mayor sino haciéndose más simple, la moneda no representa más riquezas sino circulando más aprisa. La extensión del carácter se define por el número de especies que agrupa, así, pues, por el espacio que ocupa en el cuadro, la rapidez de circulación por el número de manos por el que pasa durante el tiempo que se toma para volver a su punto de partida. Por ello, se elige como origen el pago por los productos de su cosecha al agricultor, porque ahí se tienen ciclos anuales perfectamente seguros. Se ve, pues, que a la extensión taxonómica del carácter en la especie simultánea del cuadro corresponde la rapidez del movimiento monetario durante un tiempo definido. Esta rapidez tiene dos límites: una rapidez infinitamente veloz que sería la de un cambio inmediato en el que la moneda no tendría papel alguno que desempeñar, y una rapidez infinitamente lenta en la que cada elemento de riqueza tendría su doble monetario. Entre estos dos extremos hay rapideces variables a las que corresponden las cantidades de monedas que las hacen posibles. Ahora bien, los ciclos de la circulación son ordenados por la anualidad de las cosechas. Es, pues, posible, a partir de estas y teniendo en cuenta el número de individuos que pueblan un estado, definir la cantidad de moneda necesaria y suficiente para que pase por todas las manos y represente, cuando menos, la subsistencia de cada uno. Se comprende así cómo están ligados, durante el siglo XVIII, los análisis de la circulación a partir de las rentas agrícolas, el problema del desarrollo de la población y el cálculo de la cantidad óptima de especies amonedadas. Cuestión triple que se plantea bajo una forma normativa, pues el problema no consiste en saber por qué mecanismos circula o se estanca el dinero, cómo se gasta o se acumula. Tales cuestiones solo son posibles en una economía que se planteara los problemas de la producción y del capital, sino cuál es la cantidad necesaria de moneda para que en un país dado la circulación se haga más rápida al pasar por un número mayor de manos. Entonces los precios no solo serán intrínsecamente justos, sino exactamente ajustados. Las divisiones de la masa monetaria analizarán las riquezas de acuerdo con una articulación que no será ni muy floja ni muy cerrada. El cuadro estará bien hecho. Esta proporción óptima no es la misma si se considera un país aislado o el juego de su comercio exterior. Suponiendo que hubiera un Estado capaz de vivir por sí solo, la cantidad de moneda que tendría que poner en circulación depende de muchas variables: la cantidad de mercancías que entra en el sistema de cambios, la parte de estas mercancías que, al no ser distribuida ni retribuida por el sistema de trueque, debe estar representada, en un momento cualquiera de su curso, por la moneda, la cantidad de metal que puede ser sustituida por el papel escrito. Por último, el ritmo al que deben efectuarse los pagos. No es indiferente, como señaló Cantillon, 8, que los obreros sean pagados por semana o por jornada, que las rentas se paguen al término de un año o, más bien, según es costumbre, al fin de cada trimestre. Una vez definidos los valores de estas cuatro variables con respecto a un país dado, se puede definir la cantidad óptima de especies metálicas. Para hacer un cálculo de este tipo, Cantillon parte de la producción de la tierra, de la que surgen directa o indirectamente todas las riquezas de la tierra. Esta producción se divide en tres rentas en las manos del campesino: la renta que se paga al propietario, la que se utiliza para el mantenimiento del campesino, de sus hombres y sus caballos, y por último una tercera que debe quedar a fin de hacer productiva su empresa. Ahora bien, solo la primera renta y más o menos la mitad de la tercera deben pagarse en especies, las otras pueden pagarse en la forma de cambios directos. Si se tiene en cuenta el hecho de que la mitad de la población reside en ciudades y tiene gastos de mantenimiento más elevados que los de los campesinos, se ve que la masa monetaria en circulación debería ser casi igual a los 2/3 de la producción. Si, cuando menos, todos los pagos se hiciesen una vez al año. Pero, de hecho, la renta de la tierra se paga cada trimestre. Así pues, basta con una cantidad de especies que equivalga a unos 6 de la producción. Por lo demás, muchos pagos se hacen por jornada o por semana. La cantidad de moneda requerida es pues del orden de la novena parte de la producción, es decir, 1/3 de la renta de los propietarios. Pero este cálculo solo resulta exacto a condición de imaginar una nación aislada. Ahora bien, la mayor parte de los estados sostienen unos con otros un comercio cuyos únicos medios de pago son el trueque, el metal estimado de acuerdo con su peso, y no las especies con su valor nominal, y,
En ocasiones, los efectos bancarios. En este caso, se puede calcular también la cantidad relativa de moneda que se necesita poner en circulación. Sin embargo, esta estimación no debe tomar como referencia la producción de la tierra, sino una cierta relación entre los salarios y los precios con los usuales en los países extranjeros. En efecto, en una comarca en la que los precios son relativamente poco elevados, por razón de una débil cantidad de moneda, el dinero extranjero es atraído por las amplias posibilidades de compra, la cantidad de metal crece. El Estado, según se dice, se hace rico y poderoso, puede mantener una flota y un ejército, lograr conquistas, enriquecerse aún más. La cantidad de especies en circulación hace subir los precios, proporcionando a los particulares la facultad de comprar en el extranjero en donde los precios son inferiores. Poco a poco desaparece el metal y el Estado empobrece de nuevo. Tal es el ciclo descrito por Cantillon, quien lo formula en un principio general: la mayor abundancia de dinero que hace, mientras dura, el poderío de los estados los rechaza insensible y naturalmente a la indigencia. Desde luego, no sería posible evitar estas oscilaciones si no existiera en el orden de las cosas una tendencia inversa que agrava sin cesar la miseria de las naciones ya pobres y, por el contrario, aumenta la prosperidad de los estados ricos. Se trata de que los movimientos de la población tienen un sentido opuesto al del numerario. Este va de los estados prósperos a las regiones de precios bajos. Los hombres, en cambio, son atraídos por los salarios elevados y, en consecuencia, van hacia los países que disponen de un numerario abundante. Así, pues, los países pobres tienen la tendencia a despoblarse, la agricultura y la industria se deterioran y la miseria aumenta. Por el contrario, en los países ricos, la afluencia de mano de obra permite explotar nuevas riquezas, cuya venta aumenta en proporción la cantidad de metal que circula. En consecuencia, la política debe tratar de armonizar estos dos movimientos inversos de la población y del numerario. Es necesario que el número de los habitantes crezca poco a poco, pero sin detención, para que las manufacturas puedan encontrar siempre una mano de obra abundante. Entonces los salarios no aumentarán más deprisa que las riquezas, ni los precios con ellos, y la balanza comercial podrá seguir siendo favorable. Se reconoce aquí el fundamento de las tesis populacionistas. 53. Pero, por otra parte, se necesita también que la cantidad de numerario tenga siempre un ligero aumento. Es el único medio para que los productos de la tierra o de la industria sean bien retribuidos, para que los salarios sean suficientes, para que la población no sea miserable en medio de las riquezas que hacen hacer. De ahí todas las medidas para favorecer el comercio exterior y mantener una balanza positiva. Lo que asegura el equilibrio e impide las profundas oscilaciones entre la riqueza y la pobreza no es, pues, un cierto estatuto definitivamente adquirido, sino una composición a la vez natural y concertada, de dos movimientos. Hay prosperidad en un estado no cuando las especies son numerosas en él o los precios elevados, sino cuando las especies están en ese estadio de aumento que es necesario prolongar indefinidamente, que permite sostener los salarios sin aumentar también los precios. Entonces la población crece regularmente, su trabajo produce siempre de sobra y el aumento consecutivo de las especies, al repartirse, de acuerdo con la ley de representatividad, entre las riquezas poco numerosas, hace que los precios no aumenten con relación a los usuales en el extranjero. Solo con el aumento de la cantidad de oro y el alza de los precios resulta favorable a la industria el aumento de la cantidad de oro y plata. Una nación cuyo numerario está en vías de disminución es, en el momento de hacer la comparación, más débil y más miserable que otra que no posee más, pero cuyo numerario está en vías de crecimiento. Así se explica el desastre español. La posesión de minas había aumentado en efecto el numerario en forma tremenda y, como consecuencia, los precios, sin que la industria, la agricultura y la población hubieran tenido tiempo, entre la causa y el efecto, de desarrollarse en proporción. Era fatal que el oro americano se derramara por Europa, comprara mercaderías, hiciese crecer las manufacturas, enriqueciese la agricultura, dejando a España más miserable de lo que antes fuera. En cambio, Inglaterra, al atraer el metal, lo hizo siempre para hacer progresar el trabajo y no solo el lujo de sus habitantes, es decir, para aumentar, antes de cualquier alza de precios, el número de sus obreros y la cantidad de sus productos. Tales análisis son importantes porque introducen la noción de progreso en el orden de la actividad humana. Pero más aún porque afectan el juego de signos y de representaciones de un índice temporal que define la condición de posibilidad del progreso, índice que no se encuentra en ninguna otra región de la teoría del orden. En efecto, la moneda, tal como la concibe el pensamiento clásico, no puede representar la riqueza sin que este poder no se encuentre modificado, desde el interior, por el tiempo sea que un ciclo espontáneo aumente, después de haberla disminuido, su capacidad de representar las riquezas, sea que un político mantenga, a base de esfuerzos concertados, la constancia de su representatividad. En el orden de la historia natural, los caracteres,
Los haces de identidades elegidas para representar y distinguir muchas especies o muchos géneros, se alojan en el interior del espacio continuo de la naturaleza que recortan en un cuadro taxonómico. El tiempo solo interviene desde el exterior, para trastornar la continuidad de las diferencias más pequeñas y dispersarlas de acuerdo con los lugares desmenuzados de la geografía. Aquí, por el contrario, el tiempo pertenece a la ley interior de las representaciones, forma un cuerpo con ella. Sigue y altera sin interrupción el poder que detentan las riquezas de representarse a sí mismas y de analizarse en un sistema monetario. Ahí donde la historia natural descubre niveles de identidades separadas por diferencias, el análisis de las riquezas descubre diferenciales tendencias al crecimiento y a la disminución. Era necesario que esta función del tiempo en la riqueza apareciese desde el momento, a fines del siglo XVII, en que la moneda fue definida como prenda y asimilada al crédito. Era muy necesario que la duración del crédito, la rapidez con la que vencía, el número de manos por las que pasaba durante un tiempo dado, se convirtieran en variables características de su poder representativo. Pero todo esto no era más que la consecuencia de una forma de reflexión que colocaba el signo monetario, con relación a la riqueza, en una postura de representación en el pleno sentido del término. Y, en consecuencia, la misma red arqueológica sostiene, en el análisis de las riquezas, la teoría de la moneda representación, y en la historia natural, la teoría del carácter representación. El carácter designa a los seres al situarlos en su vecindad, el precio monetario designa las riquezas, si bien en el movimiento de su crecimiento o de su disminución. 5. La formación del valor. La teoría de la moneda y del comercio responde a esta pregunta: ¿cómo pueden caracterizar los precios, en el movimiento de los cambios, a las cosas? ¿Cómo puede la moneda establecer entre las riquezas un sistema de signos y de designación? La teoría del valor responde a una pregunta que se cruza con esta, al interrogar, como en profundidad y a lo vertical, el nivel horizontal en el que se cumplen indefinidamente los cambios. ¿Por qué hay cosas que los hombres tratan de cambiar? ¿Por qué unas valen más que otras? Porque ciertas de ellas, que son inútiles, tienen un alto valor en tanto que otras, indispensables, tienen un valor nulo. Así, pues, no se trata de saber de acuerdo con qué mecanismo pueden representarse las riquezas entre sí, y por medio de esta riqueza universalmente representativa que es el metal precioso, sino por qué los objetos del deseo y de la necesidad tienen que ser representados, cómo se da el valor de una cosa y por qué se puede afirmar que vale tanto o tanto más. El valor, para el pensamiento clásico, es primero el valer algo, el ser sustituible por esta cosa en un proceso de cambio. La moneda ha sido inventada, los precios se fijan y se modifican solo en la medida en que existe este cambio. Ahora bien, el cambio no es un fenómeno simple más que en apariencia. En efecto, solo se cambia por trueque cuando cada uno de los participantes reconoce un valor en lo que el otro posee. En cierto sentido, es necesario que estas cosas intercambiables, con su valor propio, existan de antemano en posesión de cada uno a fin de que la doble cesión y la doble adquisición se produzcan al final. Pero, por otro lado, lo que cada uno come y bebe, aquello que necesitas para vivir, no tiene valor ya que no lo cede, y aquello de lo que necesita está igualmente desprovisto de valor ya que no se sirve de ello para adquirir algo que necesita. Dicho de otra manera, para que una cosa pueda representar a otra en un cambio, se requiere que existan ya cargadas de valor, y, sin embargo, el valor solo existe en el interior de la representación, real o posible, es decir, en el interior del cambio o de la intercambiabilidad. De allí dos posibilidades simultáneas de lectura. La primera analiza el valor en el acto mismo del cambio, en el punto de cruce entre lo dado y lo recibido. La otra analiza con anterioridad al cambio y como condición primera para que éste pueda tener lugar. Estas dos lecturas corresponden, la primera a un análisis que coloca y encierra toda la esencia del lenguaje dentro de la proposición, la otra, a un análisis que descubre esta misma esencia del lenguaje al lado de designaciones primitivas, lenguaje de acción o raíz. En el primer caso, en efecto, el lenguaje encuentra su lugar de posibilidad en una atribución asegurada por el verbo, es decir, por este elemento del lenguaje en retracción de todas las palabras, pero que las relaciona unas con otras, el verbo, al hacer posibles todas las palabras del lenguaje a partir de su lazo proposicional, corresponde al cambio que fundamenta, como un acto más primitivo que los otros, el valor de las cosas cambiadas y el precio por el cual se las cede. En la otra forma de análisis, el lenguaje está enraizado fuera de sí mismo y como en la naturaleza o las analogías de las cosas, la raíz, el primer grito que da nacimiento a las palabras antes aún de que el lenguaje exista, corresponde a la formación inmediata del valor antes del cambio y de las medidas recíprocas de la necesidad. Pero, para la gramática, estas dos formas de análisis a partir de la proposición o a partir de las raíces, son perfectamente distintas, ya que tiene que habérselas con el lenguaje, es decir, con un sistema de representaciones encargado a la vez de designar y de juzgar, o también que tiene relación a la vez con un objeto y con una verdad. En el orden de la economía,
Esta distinción no existe, ya que, para el deseo, la relación con su objeto y la afirmación de que es deseable no son sino una y la misma cosa. Designarla es establecer ya el lazo. De suerte que ahí donde la gramática dispone de dos segmentos teóricos separados y ajustados uno a otro, formando por lo pronto un análisis de la proposición, o del juicio, y después un análisis de la designación, del gesto de la raíz, la economía solo conoce un segmento teórico, que sin embargo es susceptible simultáneamente de dos lecturas hechas en sentido inverso. La primera analiza el valor a partir del cambio de objetos de necesidad de objetos útiles, la segunda, a partir de la formación y del nacimiento de objetos cuyo valor definirá después el cambio a partir de la prolijidad de la naturaleza. Se reconoce, entre estas dos lecturas posibles, un punto de herejía que nos es familiar, separa lo que se llama la teoría psicológica de Condillac, Galliani, Kraslin, de la de los fisiócratas, con Kesner y su escuela. El fisiocratismo no tiene, sin duda alguna, la importancia que le atribuyeron los economistas en la primera parte del siglo XIX, cuando buscaban en él el acta de fundación de la economía política, pero sería igualmente vano, sin duda alguna, el dar el mismo papel como lo hicieron los marginalistas, a la escuela psicológica. Entre estos dos modos de análisis, no hay más diferencia que el punto de origen y la dirección elegidos para recorrer una red de necesidad que permanece idéntica. Cambiar. Para que haya valores y riquezas se requiere, dicen los fisiócratas, que sea posible un cambio, es decir, que se tenga a la disposición un excedente del que tenga necesidad el otro. La fruta que me da hambre, que recojo y que como, es un bien que la naturaleza me ofrece, pero solo habrá riqueza si las frutas de mi árbol son tan numerosas que excedan mi apetito. Y aún hace falta que algún otro tenga hambre y me las pida. El aire que respiramos, dice Kesnay, el agua que bebemos en el río y todos los otros bienes o riquezas superabundantes y comunes a todos los hombres no son negociables, son bienes, no riquezas. Antes del cambio, no hay más que esta realidad, escasa o abundante, que ofrece la naturaleza, solo la demanda de uno y la renuncia del otro son capaces de hacer aparecer los valores. Ahora bien, los cambios tienen precisamente como fin el repartir los excedentes de manera que sean distribuidos a los que les hacen falta. No son, pues, riquezas sino a título provisional, durante el tiempo en que, presentes unas y ausentes las otras, comienzan y terminan el trayecto que las lleva a los consumidores y les restituirá su naturaleza primitiva de bien. La meta del cambio, dice Mercier de la Riviere, es el disfrute, el consumo, de tal suerte que el comercio puede ser definido sumariamente así, el cambio de cosas usuales para lograr su distribución entre las manos de sus consumidores. Ahora bien, esta constitución de valor por el comercio, 58 no puede hacerse sin una sustracción de bienes. En efecto, el comercio transporta las cosas, implica gastos de transporte, de conservación, de transformación, de venta, en breve, cuesta un cierto consumo de bienes el que los bienes mismos se transformen en riquezas. El único comercio que no costaría nada sería el trueque puro y simple. En él los bienes no son riquezas y valores sino lo que dura un relámpago, es decir, durante el instante del cambio. Si el cambio pudiera hacerse de inmediato y sin gastos, tendría que ser más ventajoso para quienes cambian. Se equivoca uno garrafalmente cuando se toman como comercio las operaciones intermedias que sirven para hacer el comercio. Los fisiócratas no se plantean más que la realidad material de los bienes, y así la formación del valor en el cambio se hace costosa y se la inscribe en la deducción de los bienes existentes. El formar el valor no es satisfacer necesidades más numerosas, es sacrificar bienes para cambiarlos por otros. Los valores forman lo negativo de los bienes. Pero, ¿de dónde proviene el que el valor pueda formarse así? ¿Cuál es el origen de este excedente que permite que los bienes se transformen en riquezas sin borrarse y desaparecer a fuerza de cambios sucesivos y de circulación? ¿Cómo se logra que el costo en esta formación incesante de valor no agote los bienes a la disposición del hombre? ¿Acaso el comercio puede hallar por sí solo este complemento necesario? Desde luego que no, ya que se propone cambiar valor por valor de acuerdo con la mayor igualdad posible. Para recibir mucho, es necesario dar mucho, y para dar mucho, es necesario recibir mucho. He ahí todo el arte del comercio. Por su naturaleza misma, el comercio no hace más que cambiar juntas cosas de igual valor. Sin duda alguna, una mercancía, al llegar a un mercado lejano, puede cambiarse por un precio superior al que obtendría en plaza, pero este aumento corresponde a los gastos reales del transporte, y si nada pierde por este hecho es porque la mercancía estacionaria por la cual se cambia ha perdido estos gastos de transporte de su propio precio. Bien se puede hacer pasear las mercancías de un extremo del mundo al otro, el costo del cambio siempre se descuenta de los bienes cambiados. No es el comercio el que ha producido este excedente. Ha sido necesario que existiera esta plétora para que el comercio fuera posible. Tampoco la industria es capaz de retribuir el costo de formación del valor. En efecto, los productos de las manufacturas pueden ponerse a la venta según dos regímenes.
Si los precios son libres, la competencia tiende a hacerlos bajar, de suerte que además de la materia prima cubren apenas el trabajo del obrero que la ha transformado. De acuerdo con la definición de Cantillon, este salario corresponde a la subsistencia del obrero durante el tiempo en que trabaja. Sin duda es necesario agregar la subsistencia y los beneficios del empresario, pero de cualquier manera, el aumento del valor debido a la manufactura representa el consumo de aquellos a los que retribuye. Para fabricar riquezas, se requiere sacrificar bienes. El artesano destruye en subsistencia lo que produce por su trabajo. Cuando existe un precio de monopolio, los precios de venta de los objetos pueden elevarse considerablemente. Pero no se trata de que el trabajo de los obreros se retribuya mejor. La competencia que hay entre ellos tiende a mantener sus salarios en el nivel de lo que es justo e indispensable para su subsistencia. 63 En cuanto a los beneficios de los empresarios, es verdad que los precios de monopolio los hacen crecer, en la medida en que aumenta el valor de los objetos puestos a la venta, pero este aumento no es otra cosa que la baja proporcional del valor de cambio de las otras mercancías. Todos estos empresarios hacen fortunas solo porque otros hacen gastos. 64 En apariencia, la industria aumenta los valores, de hecho, descuenta del cambio mismo el precio de una o de varias subsistencias. El valor no se forma ni crece por la producción, sino por el consumo. Ya sea el del obrero que se asegura su subsistencia, del empresario que retira beneficios, del ocioso que compra, el crecimiento del valor venal que se debe a la clase estéril es el efecto del gasto del obrero y no del de su trabajo. Pues el hombre ocioso que gasta sin trabajar produce el mismo efecto a este respecto. 65 El valor solo aparece donde los bienes han desaparecido, y el trabajo funciona como un gasto, forma un precio de la subsistencia que él mismo ha consumido. Esto es verdad con respecto al trabajo agrícola mismo. El obrero que siembra no tiene un estatuto diferente que el que teje o transporta, no es más que uno de los instrumentos del trabajo o del cultivo. 66 Instrumento que tiene necesidad de una subsistencia y la descuenta de los productos de la tierra. Como en todos los otros casos, la retribución del trabajo agrícola tiende a ajustarse exactamente a esta subsistencia. Sin embargo, tiene un privilegio, no económico en el sistema de cambios, sino físico, en el orden de la producción de bienes, es que la tierra, al ser trabajada, proporciona una cantidad de subsistencia posible muy superior a la que el cultivador necesita. En cuanto a trabajo retribuido, la labor del obrero agrícola es, pues, tan negativa y dispendiosa como la de los obreros de manufactura, pero en cuanto a comercio físico con la naturaleza, 67 suscita en ella una fecundidad inmensa. Y si es verdad que esta prolijidad es retribuida de antemano por los precios de labor, de siembra, de alimento para los animales, se sabe muy bien que se encontrará una espiga donde se sembró un grano, y los rebaños engordan cada día al tiempo mismo de su reposo, lo que no puede decirse de una pieza de seda o de lana en los almacenes. 68 La agricultura es el único dominio en el que el crecimiento del valor debido a la producción no equivale al mantenimiento del productor. A decir verdad, hay un productor invisible que no necesita ninguna retribución, con él está asociado el agricultor sin saberlo, y en el momento en que el trabajador consume tanto como trabaja, este mismo trabajo, por virtud de su coautor, produce todos los bienes de los cuales se descontará la formación de los valores. La agricultura es una manufactura de institución divina, en la que el fabricante tiene como socio al autor de la naturaleza, al productor mismo de todos los bienes y de todas las riquezas. 69. Se comprende la importancia teórica y práctica que los fisócratas acordaron a la renta de la tierra y no al trabajo agrícola, ya que éste es retribuido por un consumo, en tanto que la renta de la tierra representa, o debe representar, el producto neto, la cantidad de bienes que proporciona la naturaleza, por encima de la subsistencia que asegura al trabajador y de la retribución que exige para sí misma a fin de continuar produciendo. Es esta renta la que permite transformar los bienes en valores o en riquezas. Proporciona con qué retribuir todos los demás trabajos y todos los consumos que le corresponden. De ahí, dos preocupaciones mayores: poner a su disposición una gran cantidad de numerario para que pueda alimentar el trabajo, el comercio y la industria. Vigilar que se proteja absolutamente la parte de adelanto que debe invertirse en la tierra para permitirle producir más. El programa económico y político de los fisócratas implica, pues, por necesidad, un aumento de los precios agrícolas, pero no de los salarios de quienes laboran la tierra, el descuento de todos los impuestos de la renta de la tierra misma, una abolición de los precios de monopolio y de todos los privilegios comerciales, a fin de que la industria y el comercio, controlados por la competencia, mantengan por fuerza el precio justo. Un amplio regreso del dinero a la tierra para los adelantos necesarios a las cosechas futuras. Todo el sistema de cambios, toda la costosa formación de los valores se remiten a este cambio desequilibrado, radical y primitivo que se establece entre los adelantos del propietario y la generosidad de la naturaleza.
Solo este cambio es absolutamente beneficioso y en el interior de esta ganancia neta pueden descontarse los gastos necesarios para cada cambio, en consecuencia, la aparición de cada elemento de riqueza. Sería falso decir que la naturaleza produce espontáneamente valores, pero es la fuente inagotable de los bienes que el cambio transforma en valores, no sin gastos ni consumo. Kesna y sus discípulos analizan las riquezas a partir de lo que se da en el cambio, es decir, de ese excedente que existe sin valor alguno, pero que se convierte en valor al entrar en un circuito de sustituciones en el que deberá retribuir cada uno de sus desplazamientos, cada una de sus transformaciones, por salarios, alimentos, subsistencias, en breve, por una parte de este excedente al que él mismo pertenece. Los fisiócratas inician su análisis por la cosa misma designada en el valor, pero que preexiste al sistema de las riquezas. Es lo mismo que hacen los gramáticos cuando analizan las palabras a partir de la raíz, de la relación inmediata que une un sonido y una cosa, y de las abstracciones sucesivas por medio de las cuales esta raíz se convierte en un nombre dentro de un lenguaje. 6. La utilidad. El análisis de Condillac, Galliani, Kraslin, de Stutt, corresponde a la teoría gramatical de la proposición. Elige como punto de partida no lo que se da en un cambio, sino lo que se recibe, la misma cosa, a decir verdad, pero considerada desde el punto de vista de quien la necesita, la pide y acepta renunciar a lo que posee para obtener esta otra cosa que estima más útil y a la que concede un mayor valor. Los fisiócratas y sus adversarios recorren de hecho el mismo segmento teórico, pero en sentido opuesto. Los unos se preguntan en qué condiciones y a qué precio pueden bien convertirse en un valor dentro de un sistema de cambios, los otros, en qué condiciones puede transformarse un juicio de apreciación en un precio dentro de este mismo sistema de cambios. Se comprende por qué los análisis de los fisiócratas y los de los utilitaristas están con frecuencia tan próximos unos de otros y a veces se complementan, por qué Cantillon pudo ser reivindicado por unos a causa de su teoría de las tres rentas de la tierra y de la importancia que da a esta, y por otros debido a su análisis de los circuitos y del papel que hace desempeñar a la moneda. 70 por qué Turgot pudo ser fiel al fisiocratismo en la formación et la distribution des richesses y estar tan cerca de Galliani en Valeur et Monnaie. Supongamos la más rudimentaria de las situaciones de cambio, un hombre que no tiene más que maíz o trigo y, frente a él, otro que no tiene más que vino o madera. No hay aún ningún precio fijo, ni ninguna equivalencia, ni ninguna medida común. Sin embargo, si estos hombres han recogido esta madera, han sembrado y recolectado el maíz y el trigo, es porque tienen un cierto juicio sobre estas cosas, sin tener que comprarlo con lo que fuera, juzgan que este trigo o esta madera podrían satisfacer una de sus necesidades, que les sería útil. Decir que una cosa vale es decir que eso que la consideramos buena para cierto uso. Así, pues, el valor de las cosas se funda en su utilidad o, lo que viene a ser lo mismo, en el uso que podemos hacer de ellas. 71 Este juicio fundamenta lo que Turgot llama valor estimativo de las cosas. 72 Valor absoluto, dado que concierne a cada mercadería individualmente y sin comparación con ninguna otra, sin embargo, es relativo y cambiante ya que se modifica según el apetito, los deseos o las necesidades de los hombres. No obstante, el cambio que se opera sobre la base de estas utilidades primeras no es la simple reducción de ellas a un común denominador. Es, en sí, creador de utilidad, ya que ofrece a la apreciación de uno lo que hasta entonces tenía, para otro, poca utilidad. En ese momento, existen tres posibilidades. O bien la superabundancia de cada uno, como dice Condillac 78, lo que no se ha utilizado o no se piensa utilizar de inmediato, corresponde en calidad y cantidad a las necesidades del otro. Todo excedente del propietario del trigo revela ser, en la situación del cambio, útil al propietario del vino y a la inversa. A partir de entonces lo que era inútil se convierte en totalmente útil, por una creación de valores simultáneos e iguales de cada lado. Lo que para la estimación de uno era nulo, se convierte en positivo para la del otro, y como la situación es simétrica, los valores estimativos así creados resultan automáticamente equivalentes. Utilidad y precio se corresponden sin residuo alguno. La apreciación se ajusta plenamente a la estimación. O bien el excedente de uno no es suficiente para las necesidades del otro y éste se guardará muy bien de dar todo lo que posee, se reservará una parte para obtener de un tercero el complemento indispensable de sus necesidades. Esta parte que se descuenta y que el compañero trata de reducir lo más posible ya que tiene necesidad de todo el excedente del primero, hace aparecer el precio. No se cambia ya la demasía de trigo por la demasía de vino, sino que, después de un altercado, se dan tantos barriles de vino por tantas fanegas de trigo. Se dirá, pues, que quien da más pierde en el cambio parte del valor de lo que posee. No, dado que este excedente carece de utilidad para él o, en todo caso, ya que aceptó hacer el cambio, es porque considera que lo que recibe tiene más valor que lo que deja. Por último, tercera hipótesis, nada es absolutamente superfluo para nadie, ya que cada uno de los dos participantes sabe que puede utilizar,
en un plazo más o menos largo, la totalidad de lo que posee, estado de necesidad es general y cada porción de la propiedad se convierte en riqueza. Por consiguiente, los dos participantes pueden muy bien no cambiar nada, pero igualmente cada uno puede estimar que una parte de la mercancía del otro le sería más útil que una parte de la propia. Uno y otro establecen cada uno para sí, por tanto, según un cálculo diferente una desigualdad mínima, tantas medidas de maíz que me hacen falta, dirá uno, valdrán para mí un poco más de tantas medidas de mi madera, tal cantidad de madera, dirá el otro, me será más precisa que tal otra de maíz. Estas dos desigualdades estimativas definirán para cada uno el valor relativo que acuerda a lo que posee y a lo que no tiene. A fin de ajustar estas dos desigualdades no existe otro medio que establecer entre ellas la igualdad de dos relaciones. Así el cambio se hará cuando la relación entre el maíz y la madera para uno sea igual a la relación de la madera y el maíz para el otro. En tanto que el valor estimativo se define por el juego único de una necesidad y un objeto así, pues, por un interés único en un individuo aislado, en el valor apreciativo, tal como aparece ahora, hay dos hombres que comparan y hay cuatro intereses que se comparan, pero los dos intereses particulares de cada uno de los dos contrayentes han sido comparados de antemano entre ellos. Si son los resultados los que después se comparan juntos, para formar un valor estimativo medio, esta igualdad de la relación permite decir, por ejemplo, que 4 medidas de maíz y 5 brazadas de madera tienen un valor de cambio igual. Pero esta igualdad no quiere decir que se cambie utilidad por utilidad en partes iguales, se cambian desigualdades, es decir, que de los dos lados si bien cada elemento de mercado tiene una utilidad intrínseca, se adquiere más valor del que se poseía. En vez de dos utilidades inmediatas, se tienen otras dos que se considera satisfacen necesidades mayores. Tales análisis muestran el entrecruzamiento del valor y del cambio. No se cambiaría si no existieran valores inmediatos, es decir, si no existieran las cosas un atributo que les es accidental y que depende únicamente de las necesidades del hombre, como el efecto depende de su causa. Pero el cambio, a su vez, crea el valor. Y lo hace de dos maneras. Primero convierte en útiles cosas que sin él tendrían poca utilidad o ninguna. Puede tener un brillante valor para hombres que tienen hambre o necesidad de vestido. Pero basta con que exista en el mundo una mujer que desee gustar y un comercio capaz de llevarlo a sus manos, para que la piedra se convierta en riqueza indirecta para su propietario que no tiene necesidad de ella. El valor de este objeto es, para él, un valor de cambio, y podrá alimentarse vendiendo lo que no sirve sino para brillar. De ahí la importancia del lujo, de ahí que no haya diferencia, desde el punto de vista de la riqueza, entre necesidad, comodidad de adorno. Por otra parte, el cambio hace nacer un nuevo tipo de valor que es apreciativo, organiza entre las utilidades una relación recíproca que duplica la relación del simple deseo. Y, sobre todo, la modifica, pues, en el orden de la apreciación y, por ello, de la comparación de cada valor con todos los demás, la menor creación nueva de utilidad disminuye el valor relativo de las que ya existen. El total de las riquezas no aumenta, a pesar de la aparición de nuevos objetos que pueden satisfacer las necesidades. Toda la producción solo da nacimiento a un nuevo orden de valores con relación a la masa de las riquezas. Los primeros objetos de la necesidad disminuirán de valor para hacer lugar, dentro de esta masa, al nuevo valor de los objetos de comodidad o de adorno. El cambio es, pues, lo que aumenta los valores, al hacer aparecer nuevas utilidades que, cuando menos indirectamente, satisfacen necesidades, pero es también lo que disminuye los valores, los unos en relación con los otros en la apreciación que se otorga a cada uno. Para el cambio, lo inútil se convierte en útil y, en esta misma proporción, lo más útil se hace menos útil. Tal es el papel constitutivo del cambio en el juego del valor. Da un precio a cada cosa y baja el precio de cada una. Vemos que los elementos teóricos son los mismos en los fisócratas y en sus adversarios. El cuerpo de proposiciones fundamentales les es común. Toda riqueza nace de la tierra, el valor de las cosas está ligado al cambio, la moneda vale en cuanto representación de las riquezas en circulación, esta debe ser tan simple y completa como sea posible. Pero estos segmentos teóricos son dispuestos por los fisócratas y por los utilitaristas en un orden inverso, y, en consecuencia, por este juego de la disposición, lo que para unos tiene un papel positivo lo tiene negativo para los otros. Condillac, Galliani, Kraslin, parten del cambio de utilidades como fundamento subjetivo y positivo de todos los valores. Así, pues, todo aquello que satisface una necesidad tiene un valor, y toda transformación y todo transporte que permita satisfacer necesidades más numerosas constituye un aumento de valor. Es este aumento el que permite retribuir a los obreros, dándoles el equivalente de su subsistencia, que se descuenta de este aumento. Pero todos estos elementos positivos que constituyen el valor descansan en un cierto estado de necesidad entre los hombres y, por ello, en el carácter finito de la fecundidad de la naturaleza. Para los fisócratas, debe recorrerse a la inversa la misma serie,
Toda transformación y todo trabajo sobre los productos de la tierra son retribuidos por la subsistencia del obrero, se inscriben, pues, en la disminución del total de bienes. El valor solo nace donde hay consumo. Así, pues, para que el valor aparezca es necesario que la naturaleza esté dotada de una fecundidad indefinida. Todo lo que se percibe positivamente y como en relieve en una de las dos lecturas, se percibe no eco, negativamente, en la otra. Los utilitaristas fundan en la articulación de los cambios la atribución de un cierto valor a las cosas. Los fisócratas explican el recorte progresivo de los valores por la existencia de las riquezas. Pero tanto en unos como en otros, la teoría del valor, como la de la estructura en la historia natural, liga el momento que atribuye al momento que articula. Quizá fuera más sencillo decir que los fisócratas representan a los propietarios de la tierra y los utilitaristas a los comerciantes y empresarios. Que estos, en consecuencia, creen en el aumento del valor cuando las producciones naturales se transforman o desplazan, que estaban, por la fuerza de las cosas, preocupados por una economía de mercado, en la que las necesidades y los deseos eran la ley. Que, en cambio, los fisócratas no creían más que en la producción agrícola y reivindicaban para ella una retribución mejor, que, siendo propietarios, atribuían a la renta de la tierra un fundamento natural y que, al reivindicar el poder político, deseaban ser los únicos súbditos sometidos a los impuestos y, así, los detentadores de los derechos que éstos confieren. Y sin duda alguna, a través de la coherencia de intereses, se encuentran de nuevo las grandes opciones económicas de los unos y de los otros. Pero si la pertenencia a un grupo social puede explicar siempre que fulano o zutano haya elegido este sistema de pensamiento y no otro, la condición para que este sistema haya sido pensado no estriba nunca en la existencia de ese grupo. Hay que distinguir con todo cuidado entre dos formas y dos niveles de estudios. La primera sería una investigación de las opiniones para saber quién ha sido fisócrata en el siglo XVIII y quién ha sido antifisócrata, cuáles eran los intereses en juego, cuáles fueron los puntos y los argumentos de la polémica, cómo se desarrolló la lucha por el poder. La otra consiste, sin tomar en cuenta los personajes y su historia, en definir las condiciones que hicieron posible el pensar en formas coherentes y simultáneas, el saber fisócrata y el saber utilitarista. El primer análisis revelaría una doxología. La arqueología no puede reconocer ni practicar más que el segundo. 7. Cuadro general. Ahora puede esbozarse en su conjunto la organización general de los órdenes empíricos. Se comprueba primero que el análisis de las riquezas obedece a la misma configuración que la historia natural y la gramática general. En efecto, la teoría del valor permite explicar, sea por la carencia y la necesidad, sea por la prolijidad de la naturaleza, cómo ciertos objetos pueden ser introducidos en el sistema de cambios, como, por el gesto primitivo del trueque, una cosa puede ser dada como equivalente de otra, como la estimación por la primera puede ser relacionada con la estimación de la segunda por una relación de igualdad, A y B tienen el mismo valor, o de analogía, el valor de A, poseído por mi compañero, es con respecto a mi necesidad lo que para él es el valor de B que yo poseo. Así, pues, el valor corresponde a la función atributiva que, según la gramática general, está asegurada por el verbo y que, al hacer aparecer la proposición, constituye el primer umbral a partir del cual hay lenguaje. Pero en tanto que el valor apreciativo se convierte en valor de estimación, es decir, en tanto que se define y se limita en el interior del sistema constituido por todos los cambios posibles, cada valor se encuentra puesto y recortado por todos los demás. Desde ese momento, el valor afirma el papel articulatorio que la gramática general reconoce a todos los elementos no verbales de la proposición, es decir, a los sustantivos y a cada una de las palabras que, visible o secretamente, tienen una función nominal. En el sistema de cambios, en el juego que permite a cada una de las partes de la riqueza el significar las otras o el ser significada por ellas, el valor es, a la vez, verbo y sustantivo, poder de ligar y principio de análisis, atribución y recorte. El valor, en el análisis de las riquezas, ocupa, pues, exactamente la misma posición que la estructura en la historia natural, como ésta, une en una sola y misma operación la función que permite atribuir un signo a otro, una representación a otra y la que permite articular los elementos que componen el conjunto de las representaciones o de los signos que las descomponen. Por su parte, la teoría de la moneda y del comercio explica cómo una materia cualquiera puede asumir una función significativa al relacionarse con un objeto y servirle de signo permanente. Explica también, por el juego del comercio, del aumento y de la disminución del numerario, cómo esta relación del signo con lo significado puede alterarse sin desaparecer jamás, como un mismo elemento monetario puede significar más o menos riquezas, cómo puede realizarse, extenderse y restringirse con relación a los valores que está encargado de representar. La teoría del precio monetario corresponde,
pues, a lo que en la gramática general aparece bajo la forma de un análisis de las raíces y del lenguaje de acción, y función de designación, y a lo que aparece bajo la forma de tropos y de deslizamiento del sentido, función de derivación. La moneda, como las palabras, tiene el papel de designar, pero no deja de oscilar en torno a este eje vertical. Las variaciones de precios son, con respecto a la primera instauración de la relación entre el metal y las riquezas, lo que los desplazamientos retóricos son con respecto al valor primitivo de los signos verbales. Pero hay algo más. Al asegurar a partir de sus propias posibilidades la designación de las riquezas, el establecimiento de los precios, la modificación de los valores nominales, el empobrecimiento y el enriquecimiento de las naciones, la moneda funciona con relación a las riquezas como el carácter con relación a los seres naturales, permite a la vez imponerles una marca particular e indicarles un lugar, provisional sin duda, en el espacio realmente definido por el conjunto de las cosas y de los signos de que se dispone. La teoría de la moneda y de los precios ocupa en el análisis de las riquezas la misma posición que la teoría del carácter en la historia natural. Como esta última, junta en una sola y misma función la posibilidad de dar un signo a las cosas, de hacer representar una cosa por otra y la posibilidad de hacer deslizar un signo con relación a lo que designa. Las cuatro funciones que definen en sus propiedades singulares el signo verbal y lo distinguen de todos los otros signos que la representación puede darse a sí misma, reaparecen, pues, en la señalización teórica de la historia natural y en la utilización práctica de los signos monetarios. El orden de las riquezas, el orden de los seres naturales se instauran y descubren en la medida en que se establecen entre los objetos de la necesidad, entre los individuos visibles, sistemas de signos que permiten la designación de las representaciones entre sí, la derivación de las representaciones significativas con relación a las significadas, la articulación de lo representado, la atribución de ciertas representaciones a ciertas otras. En este sentido, puede decirse que, para el pensamiento clásico, los sistemas de la historia natural y las teorías de la moneda y del comercio tienen las mismas condiciones de posibilidad que el lenguaje mismo. Esto quiere decir dos cosas. Primero, que el orden en la naturaleza y el orden en las riquezas tienen, para la experiencia clásica, el mismo modo de ser que el orden de las representaciones tal como es manifestado por las palabras, enseguida, que las palabras forman un sistema de signos suficientemente privilegiado, cuando se trata de hacer aparecer el orden de las cosas, para que la historia natural, si está bien hecha, y para que la moneda, si está bien regulada, funcionen a la manera del lenguaje. Lo que el álgebra es con respecto a la mátesis, lo son los signos y, en particular, las palabras con respecto a la taxonomía, constitución y manifestación evidente del orden de las cosas. Sin embargo, existe una diferencia mayor que impide que la clasificación sea el lenguaje espontáneo de la naturaleza y que los precios sean el discurso natural de las riquezas. O, más bien, existen dos diferencias, una de las cuales permite distinguir los dominios de los signos verbales de los de las riquezas o de los seres naturales, y la otra permite distinguir la teoría de la historia natural de la del valor o de los precios. Los cuatro momentos que definen las funciones esenciales del lenguaje, atribución, articulación, designación y derivación, están sólidamente ligadas entre sí, ya que son exigidas unas por otras a partir del momento en que se ha franqueado, con el verbo, el umbral de existencia del lenguaje. Pero en la génesis real de las lenguas, el recorrido no se hace en el mismo sentido ni con el mismo rigor, a partir de las designaciones primitivas, la imaginación de los hombres, de acuerdo con los climas en los que viven, las condiciones de su existencia, sus sentimientos y sus pasiones, las experiencias por las que pasan, sus derivaciones que son diferentes según los pueblos y que explican, sin duda, además de la diversidad de las lenguas, la relativa inestabilidad de cada una de ellas. En un momento dado de esta derivación, y en el interior de una lengua particular, los hombres tienen a su disposición un conjunto de palabras, de nombres que se articulan unos en otros y recortan sus representaciones, pero este análisis es tan imperfecto, permite que subsistan tantas imprecisiones y tantos entrecruzamientos que, con las mismas representaciones, los hombres utilizan palabras diversas y formulan proposiciones diferentes, su reflexión no está a salvo del error. Entre la designación y la derivación, los deslizamientos de la imaginación se multiplican, entre la articulación y la atribución, prolifera el error de la reflexión. Por ello, en el horizonte quizá indefinidamente distante del lenguaje, se proyecta la idea de una lengua universal en la que el valor representativo de las palabras estaría muy netamente fijado, muy bien fundado, muy evidentemente reconocido para que la reflexión pudiese decidir con toda claridad acerca de la verdad de una proposición cualquiera. Por medio de este lenguaje los campesinos podrían juzgar la verdad de las cosas mejor de lo que lo hacen ahora los filósofos. Un discurso enteramente claro, esta lengua sería, en sí misma, una ars combinatoria. Por ello también,
El ejercicio de toda lengua real debe ser duplicado por una enciclopedia que defina el recorrido de las palabras, prescribe las vías más naturales, esboce los deslizamientos legítimos del saber, codifique las relaciones de vecindad y de semejanza. El diccionario está hecho para controlar el juego de las derivaciones a partir de la primera designación de las palabras, así como la lengua universal está hecho para controlar, a partir de una articulación bien establecida, los errores de la reflexión cuando formula un juicio. El ars combinatoria y la enciclopedia responden, de una y otra parte, de la imperfección de las lenguas reales. La historia natural, dado que es muy necesario que sea una ciencia, la circulación de las riquezas, dado que es una institución creada y controlada por los hombres, deben escapar a estos peligros inherentes a los lenguajes espontáneos. Nada de posibles errores entre la articulación y la atribución en el orden de la historia natural, ya que la estructura se da en una visibilidad inmediata, nada de deslizamientos imaginarios, nada de falsas semejanzas, de vecindades incongruentes que colocarían a un ser natural correctamente dibujado en un espacio que no sería el suyo, ya que el carácter es establecido o por la coherencia del sistema o por la exactitud del método. La estructura y el carácter aseguran, en la historia natural, la clausura teórica de lo que permanece abierto en el lenguaje y da nacimiento, en sus fronteras, a los proyectos de artes esencialmente inacabadas. Así el valor que de estimativo se convierte automáticamente en apreciativo, la moneda que por su creciente o decreciente cantidad provoca pero limita siempre la oscilación de los precios, garantizan en el orden de las riquezas el ajuste de la atribución y el de la articulación, el de la designación y de la derivación. El valor y los precios aseguran la clausura práctica de los segmentos que permanecían abiertos en el lenguaje. La estructura permite a la historia natural encontrarse de pronto en el elemento de un arte combinatoria, y el carácter le permite establecer, a propósito de los seres y de sus semejanzas, una poética exacta y definitiva. El valor combina las riquezas entre sí, la moneda permite su cambio real. Ahí donde el orden desordenado del lenguaje implica la relación continua con un arte y con sus tareas infinitas, el orden de la naturaleza y el de las riquezas se manifiestan en la existencia pura y simple de la estructura y del carácter, del valor y de la moneda. Sin embargo, es necesario hacer notar que el orden natural se formula en una teoría que vale como lectura justa de una serie o de un cuadro real, así como la estructura de los seres es en sí a la vez la forma inmediata de lo visible y su articulación, así el carácter designa y localiza con un solo movimiento. En cambio, el valor estimativo no se convierte en apreciativo sino por una transformación, y la relación inicial entre el metal y la mercancía solo se convierte poco a poco en un precio sujeto a variaciones. En el primer caso, se trata de una superposición exacta de la atribución y de la articulación, de la designación y de la derivación; en el otro, de un paso que está ligado a la naturaleza de las cosas y a la actividad de los hombres. Con el lenguaje, el sistema de signos se recibe pasivamente en su imperfección y solo un arte puede rectificarlo. La teoría del lenguaje es inmediatamente prescriptiva. La historia natural instaura de suyo, para designar a los seres, un sistema de signos y, por ello, es una teoría. Las riquezas son signos que se producen, multiplican y modifican gracias a los hombres. La teoría de las riquezas está ligada de un cabo a otro con una política. No obstante, los otros dos lados del cuadrilátero fundamental permanecen abiertos. ¿Cómo es posible hacer que la designación, acto singular y puntual, permita una articulación de la naturaleza, de las riquezas y de las representaciones? ¿Cómo puede hacerse, de manera general, que los dos segmentos opuestos, del juicio y de la significación para el lenguaje, de la estructura y del carácter para la historia natural, del valor y de los precios para la teoría de las riquezas, se relacionen entre sí y autoricen de este modo un lenguaje, un sistema de la naturaleza y el movimiento ininterrumpido de las riquezas? Es ahí donde hace falta suponer que las representaciones se asemejan entre sí y se llaman unas a otras en la imaginación, que los seres naturales tienen una relación de vecindad y de semejanza, que las necesidades de los hombres se corresponden y encuentran cómo satisfacerse. El encadenamiento de las representaciones, la capa ininterrumpida de los seres, la proliferación de la naturaleza son siempre necesarias para que haya un lenguaje, para que haya una historia natural y para que pueda haber riquezas y práctica de ellas. El continuo de la representación y del ser, una ontología definida negativamente como ausencia de nada, una representabilidad general del ser y el ser manifestado por la presencia de la representación, todo esto forma parte de la configuración del conjunto de la episteme clásica. Se podrá reconocer, en este principio del continuo, el momento metafísicamente fuerte del pensamiento de los siglos BI, lo que permite que la forma de la proposición tenga un sentido efectivo, que la estructura se ordene en caracteres, que el valor de las cosas se calcule en precios, mientras que las relaciones entre articulación y atribución, designación y derivación, lo que por una parte funda el juicio y por la otra el sentido, la estructura y el carácter, el valor y los precios,
definen para este pensamiento el momento científicamente fuerte, lo que hace posible la gramática, la historia natural, la ciencia de las riquezas. El poner en orden la empiricidad se encuentra ligado así a la ontología que caracteriza al pensamiento clásico. En efecto, este se encuentra, desde el principio del juego, en el interior de una ontología a la que hace transparente el hecho de que el ser se dé sin ruptura a la representación, y en el interior de una representación iluminada por el hecho que entrega el continuo del ser. En cuanto a la mutación que se produjo hacia fines del siglo XVIII en toda la episteme occidental, es posible caracterizarla desde ahora de lejos diciendo que se constituyó un momento científicamente fuerte ahí donde la episteme clásica conocía un tiempo metafísicamente fuerte, y que, a la inversa, se recorta un espacio filosófico donde el clasicismo había establecido cerraduras epistemológicas solidísimas. En efecto, el análisis de la producción, en cuanto proyecto nuevo de la nueva economía política, tiene como papel esencial el analizar la relación entre el valor y los precios, los conceptos de organismos y de organización, los métodos de la anatomía comparada. En breve, todos los temas de la biología naciente explican cómo estructuras observables en los individuos pueden valer a título de caracteres generales para los géneros, las familias, las ramificaciones, por último, para unificar las disposiciones formales de un lenguaje, su capacidad para constituir proposiciones, y el sentido que pertenece a sus palabras. La filología estudiará no ya las funciones representativas del discurso, sino un conjunto de constantes morfológicas sometidas a una historia. Filología, biología y economía política se constituyen en el lugar de la gramática general, de la historia natural y del análisis de las riquezas, sino ahí donde estos saberes no existían, sino en el espacio que dejaban en blanco, en la profundidad del surco que separaba los grandes segmentos teóricos y que completaba el rumor del continuo ontológico. El objeto del saber del siglo XVII se forma justo ahí donde se acalla la plenitud clásica del ser. A la inversa, un nuevo espacio filosófico se abre ahí donde se unen los objetos del saber clásico. El momento de la atribución, como forma del juicio, y el de la articulación, como recorte general de los seres, se separan y dan nacimiento al problema de las relaciones entre una apofántica y una ontología formales. El momento de la designación primitiva y el de la derivación a través del tiempo se separan y abren un espacio en el que se plantea la cuestión de las relaciones entre el sentido originario y la historia. Así, se encuentran puestas en su lugar las dos grandes formas de la reflexión filosófica moderna. La una se interroga por las relaciones entre la lógica y la ontología, procede siguiendo los caminos de la formalización y reencuentra bajo un nuevo aspecto el problema de la mátesis. La otra se pregunta por las relaciones entre la significación y el tiempo, emprende un desarrollo que sin duda no se acaba ni se acabará nunca y vuelve a sacar a luz los temas y los métodos de la interpretación. Sin duda alguna, la cuestión más fundamental que puede entonces plantearse a la filosofía concierne a la relación entre estas dos formas de reflexión. En verdad, no corresponde a la arqueología el decir si esta relación es posible ni cómo puede fundarse, pero puede dibujar la región en la que busca anudarse, en qué lugar de la episteme trata de encontrar su unidad la filosofía moderna, en qué punto del saber descubre su dominio más amplio. Este lugar es aquel en el que lo formal, de la apofántica y de la ontología, se reunirían con lo significativo tal como se aclara en la interpretación. El problema esencial del pensamiento clásico se aloja en las relaciones entre el nombre y el orden. Descubrir una nomenclatura que fuese una taxonomía o aún instaurar un sistema de signos que fuese transparente para la continuidad del ser. Lo que el pensamiento moderno va a poner fundamentalmente en duda es la relación del sentido con la forma de la verdad y la forma del ser. En el cielo de nuestra reflexión reina un discurso quizá inaccesible, que sería de un solo golpe una ontología y una semántica. El estructuralismo no es un método nuevo, es la conciencia despierta e inquieta del saber moderno. 8. El deseo y la representación. Los hombres de los siglos XVI no pensaban la riqueza, la naturaleza o las lenguas con lo que les habían dejado las épocas precedentes y siguiendo la línea de lo que pronto se descubriría, las piensan a partir de una disposición general que no solo les prescribe los conceptos y los métodos, sino que, más fundamental aún, define un cierto modo de ser para la lengua, los individuos de la naturaleza, los objetos de la necesidad y del deseo. Tal modo de ser es el de la representación. Desde entonces aparece todo un suelo común en el que la historia de la ciencia figura como un efecto de superficie. Esto no quiere decir que se la puede dejar de aquí en adelante de lado, sino que una reflexión sobre lo histórico de un saber no puede contentarse con seguir a través de la sucesión del tiempo el hilo de los conocimientos. En efecto, estos no son fenómenos de herencia y de tradición, y no se dice que los ha hecho posibles enunciando lo que ya se conocía antes de ellos y lo que ellos, según se dice, han aportado de nuevo. La historia del saber no puede hacerse sino a partir de lo que le fue contemporáneo y, ciertamente, no en términos de influencia recíproca, sino en términos de condiciones y de a priori constituidos en el tiempo.
En este sentido, la arqueología puede dar cuenta de la existencia de una gramática general, de una historia natural y de un análisis de las riquezas y liberar así un espacio sin fisuras en el que la historia de las ciencias, la de las ideas y opiniones, podrán, si así lo quieren, retozar. Si los análisis de la representación, del lenguaje, de los órdenes naturales y de las riquezas son perfectamente coherentes y homogéneos entre sí, existe sin embargo un desequilibrio profundo. Pues la representación gobierna el modo de ser del lenguaje, de los individuos, de la naturaleza y de la necesidad misma. El análisis de la representación tiene, pues, valor determinante con respecto a todos los dominios empíricos. Todo el sistema clásico del orden, toda esta gran taxonomía que permite conocer las cosas por el sistema de sus identidades se despliega en el espacio abierto en el interior de sí por la representación cuando ésta se representa a sí misma. El ser y lo mismo tienen allí su lugar. El lenguaje no es más que la representación de las palabras, la naturaleza no es más que la representación de los seres, la necesidad no es más que la representación de la necesidad. El fin del pensamiento clásico de esta epísteme que ha hecho posible la gramática general, la historia natural y la ciencia de las riquezas, coincidirá con la retirada de la representación o, más bien, con la liberación, por lo que respecta a la representación, del lenguaje, de lo vivo y de la necesidad. El espíritu oscuro pero obstinado de un pueblo que habla, la violencia y el esfuerzo incesante de la vida, la fuerza sorda de las necesidades escapan al modo de ser de la representación. Y ésta será duplicada, limitada, bordeada, quizá mistificada, y en todo caso regida desde el exterior por el enorme empuje de una libertad, de un deseo o de una voluntad que se dan como en vez metafísico de la conciencia. Algo así como un querer o una fuerza va a surgir en la experiencia moderna constituyéndola quizá, señalando en todo caso que la época clásica se termina y con ella el reinado del discurso representativo, la dinastía de una representación que se significa a sí misma y enuncia en la serie de sus palabras el orden dormido de las cosas. Esta inversión es contemporánea de Sade. O, más bien, esta obra incansable manifiesta el equilibrio precario entre la ley sin ley del deseo y el ordenamiento meticuloso de una representación discursiva. El orden del discurso encuentra ahí su límite y su ley, pero tiene aún la fuerza de permanecer coexistensivo a aquello mismo que rige. Allí se encuentra sin duda el principio de ese libertinaje que fue el último del mundo occidental. Después empieza la época de la sexualidad. El libertino es aquel que, obedeciendo todas las fantasías del deseo y a cada uno de sus furores, puede y debe también aclarar el menor movimiento por una representación lúcida y voluntariamente puesta en obra. Hay un orden estricto de la vida libertina. Toda representación debe animarse enseguida en el cuerpo vivo del deseo, todo deseo debe enunciarse en la luz pura de un discurso representativo. De ahí esta sucesión rígida de escenas. La escena, en Sade, es el desorden ordenado de la representación, y, en el interior de las escenas, el equilibrio cuidadoso entre la combinatoria de los cuerpos y el encadenamiento de las razones. Quizá Justine y Juliette, en el nacimiento de la cultura moderna, ocupan la misma posición que Don Quijote entre el Renacimiento y el clasicismo. El héroe de Cervantes, leyendo las relaciones del mundo y del lenguaje como se lo hacía en el siglo XVI, descifrando por el solo juego de la semejanza castillos en las posadas y damas en las mozas del campo, se aprisionó, sin saberlo, en el modo de la representación pura, pero dado que esta representación no tenía más ley que la similitud, no podía dejar de aparecer bajo la forma irrisoria del delirio. Ahora bien, en la segunda parte de la novela, Don Quijote recibe de este mundo representado su verdad y su ley. No tenía ya nada que esperar de este libro del que había nacido, que no había leído pero cuyo curso debía seguir, un destino que por lo demás le fuera impuesto por otros. Le bastaba con dejarse vivir en un castillo en el que él mismo, que había penetrado por su locura en el mundo de la representación pura, se convertía al final en personaje puro y simple en el artificio de una representación. Los personajes de Sade le responden, en el otro extremo de la época clásica, es decir, en el momento del ocaso. No es ya el triunfo irónico de la representación sobre la semejanza, es la oscura violencia repetida del deseo que agita los límites de la representación. Justine correspondería a la segunda parte de Don Quijote, es el objeto indefinido del deseo cuyo origen puro es ella misma, así como Don Quijote es, a pesar suyo, el objeto de la representación que es él mismo en su ser profundo. En Justine, el deseo y la representación solo se comunican por la presencia de un otro que se representa a la heroína como objeto de deseo, en tanto que ella misma solo conoce la forma ligera, lejana, exterior y helada de la representación del deseo. Tal es su desgracia, su inocencia permanece siempre como tercero entre el deseo y la representación. Juliette no es más que el sujeto de todos los deseos posibles, pero estos deseos son retomados sin residuo en la representación que los funde razonablemente como discurso y los transforma voluntariamente en escenas. De manera que el gran relato de la vida de Juliette despliega,
A lo largo de los deseos, de las violencias, de las salvajadas y de la muerte, el cuadro centelleante de la representación. Pero este cuadro es tan pequeño, tan transparente para todas las figuras del deseo que se acumulan incansablemente en él y se multiplican por la sola fuerza de su combinatoria, que es igualmente irracional que el de Don Quijote, cuando de similitud en similitud cree avanzar a través de los caminos mixtos del mundo y de los libros, pero se hunde en el laberinto de sus propias representaciones. Julieta agota este espesor de lo representado para que afloren, sin el menor defecto, sin la menor reticencia, sin el menor velo, todas las posibilidades del deseo. Así, este relato cierra la época clásica en sí misma, como Don Quijote la había abierto. Si es verdad que es el último lenguaje contemporáneo de Rousseau y de Racine, si es el último discurso que intenta representar, es decir, nombrar, sabemos muy bien que, a la vez, reduce esta ceremonia a lo más justo, y llama las cosas por su nombre estricto, desafiando así todo el espacio retórico, y la alarga al infinito, al nombrarlo todo, y sin olvidar la menor posibilidad, pues todas son recorridas según la característica universal del deseo. Sade llega al extremo del discurso y del pensamiento clásico. Reina exactamente en su límite. A partir de él, la violencia, la vida y la muerte, el deseo, la sexualidad van a extender, por debajo de la representación, una inmensa capa de sombra que ahora tratamos de retomar, como podemos, en nuestro discurso, en nuestra libertad, en nuestro pensamiento. Pero nuestro pensamiento es tan corto, nuestra libertad tan sumisa, nuestro discurso tan repetitivo, que es muy necesario que nos demos cuenta de que, en el fondo, esta sombra debajo es un mar por beber. Las prosperidades de Julieta son siempre más solitarias. Y no tienen término.